La madre soltera fue expulsada de su casa con 5 hijos, y una cabra la salvó. La noche se había convertido en un manto pesado que cubría el pueblo como una promesa de silencio. Un silencio inquietante, denso, como si hasta el viento contuviera la respiración al pasar por las calles polvorientas de aquel caserío olvidado entre las montañas. En una de las últimas casas del camino de tierra, una mujer de rostro cansado y alma tensa recogía con manos firmes los pocos objetos que aún no había vendido o perdido. Clara ajustaba una cuerda alrededor de una manta vieja donde envolvía la ropa de sus 5 hijos. Cada prenda tenía historia. Una camiseta con manchas de frijoles que Elías se había negado a soltar cuando tenía 2 años. Un pantalón de mezclilla con un parche que Martina cosió ella misma cuando aprendió a manejar la aguja. Todo era escaso, pero era suyo. Y sobre todo, era de ellos. Antes de comenzar esta historia que toca el alma, cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás escuchando, y si estas historias te llegan al corazón, suscríbete para seguir caminando juntos entre relatos de vida, esperanza y destino. El pequeño cuarto olía a humedad y a resignación. En una esquina, dormían los niños, uno encima del otro, respirando con suavidad como si el mundo no estuviera por desmoronarse. Clara se agachó y acarició la frente sudorosa de Camilo, su cuarto hijo, que murmuró algo entre sueños. La mujer cerró los ojos por un segundo, deseando que ese momento se congelara. Pero no. El tiempo era un río implacable, y ella estaba en la orilla, con el agua subiéndole al cuello. Desde hacía meses, sabía que este día llegaría. Desde que su suegra, doña Eugenia, volvió a vivir con el cuñado Ramiro, la tensión se volvió insoportable. No pasaba una semana sin que escuchara comentarios punzantes, indirectas sobre cómo los favores se acaban o cómo la gente que no aporta, estorba. Clara había soportado, tragado su orgullo, agachado la cabeza. Pero también había tomado nota de cada ofensa, de cada mirada de desprecio, de cada puerta cerrada en su cara. Joaquín, su esposo, había desaparecido hacía 7 años. Un día fue al trabajo en una empacadora de frutas y no volvió. Nadie lo vio. No hubo denuncias efectivas. La policía, como siempre, no hizo nada. Al principio, Clara pensó que se había muerto. Después empezó a imaginar que tal vez se había ido por su cuenta. Lo cierto es que lo lloró, lo esperó y lo maldijo. Pero nunca obtuvo respuestas. Y sola, con 5 hijos, aprendió que la ausencia también es una forma de muerte. Una que no se entierra, sino que se carga día tras día. La voz ronca de Ramiro rompió el silencio de la noche. «Clara», gritó desde el patio. Salí un momento. Ella suspiró. No tenía fuerzas para discutir. Pero tampoco podía seguir ocultándose. «¿Qué pasa, Ramiro?», respondió desde la puerta, con un trapo en la mano. Ramiro estaba borracho, como casi todas las noches. Apoyado en la pared con una botella en una mano y un cigarrillo en la otra. Su rostro, alguna vez atractivo, ahora estaba hinchado por el alcohol y marcado por la frustración. «Esto ya no va más», dijo, sin rodeos. «Mamá no quiere que sigas aquí. Y yo tampoco. Esta casa no es tuya. Era de Joaquín, y él ya no está. Es hora de que te vayas». Clara sintió un pinchazo en el estómago. No era sorpresa, pero dolía igual. «¿Y dónde querés que me vaya con 5 niños?», preguntó sin levantar la voz. «No me importa. No es mi problema. Te dimos techo suficiente. Agradecé que no te echamos antes». Clara apretó los dientes. Quería gritarle que ella también lavaba, limpiaba, cocinaba. Que había sostenido esa casa con trabajo mientras él se gastaba el dinero en cerveza. Pero no. No valía la pena. «Me voy en la mañana», dijo simplemente. «No tengo por qué quedarme donde no me quieren». Ramiro bufó y volvió a entrar, tambaleándose. Clara cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. Sus lágrimas salieron solas. Silenciosas. Duras. Como ella. Al amanecer, ya todo estaba listo. Había empacado la ropa, un poco de arroz, frijoles, unas cobijas viejas, y la muñeca de trapo que Martina había cosido para Elías con retazos de cortina. También llevaba la olla negra con la que cocinaba todo: sopa, tortillas, café. Lo demás, lo dejaba atrás. Las paredes, los platos desportillados, el rincón donde Joaquín solía sentarse con su guitarra. Todo eso ya no le pertenecía. Sus hijos se despertaron uno a uno. Martina, la mayor, con ojos de preocupación. Ya sabía. Lo había escuchado todo. «¿Nos vamos, mamá?», preguntó. Clara asintió. «Sí, mi amor. Ya no hay nada para nosotros aquí.
Elías lloriqueó al principio. No entendía por qué tenía que dejar su colchón, sus piedritas favoritas del patio, su cubo de plástico azul. Pero cuando vio que Blanquita también iba, se calmó un poco. Blanquita era la cabra que Joaquín había traído cuando Elías era bebé. En ese tiempo aún daba leche. Ahora ya no, pero era parte de la familia. Dormía a veces en la cocina, otras bajo el alero. Siempre cerca de los niños. Nunca molestaba. Y a pesar de todo, Clara se rehusó a venderla. Blanquita viene con nosotros, dijo Clara, atando una cuerda a su cuello. Martina cargaba a Elías. Camilo y Julián llevaban una bolsa cada uno. Clara guiaba a todos con paso firme, aunque por dentro temblaba. Cruzaron el barrio en silencio. Algunas vecinas los vieron desde las ventanas. Ninguna dijo nada. Solo observaron con pena o indiferencia. No importaba. Clara no quería caridad. Quería oportunidad. Caminaron por una hora sin rumbo fijo. El sol empezaba a calentar y los niños se cansaban rápido. Se detuvieron bajo un árbol, junto a un canal de agua estancada. «Comamos algo», dijo Clara, sacando una tortilla dura y partiéndola en 6. Los niños no protestaron. Era poco, pero sabían que su madre hacía milagros. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Julián, de 8 años. «Buscar trabajo», respondió Clara. «Buscar un lugar donde vivir. Dios proveerá». Y aunque lo dijo con convicción, en su interior sentía un miedo profundo. No tenía dinero para pagar una renta, ni conocidos que la ayudaran. Solo tenía su fe. Y sus hijos. Y una cabra. El camino de tierra parecía interminable. Cada paso que daban alejaba a Clara y sus hijos de todo lo conocido, pero también los acercaba a algo nuevo, aunque incierto. El calor del mediodía golpeaba con fuerza, haciendo que los niños sudaran y se quejaran en voz baja. Blanquita avanzaba sin quejarse, su andar lento pero constante, como si entendiera que no podía detenerse. Clara mantenía la vista al frente, escaneando el horizonte como si pudiera encontrar respuestas entre los árboles secos, los postes de luz y las nubes lentas que flotaban sobre el valle. Había una determinación en su mirada que solo nace cuando no hay otra opción. Retroceder no era posible. Pasaron junto a un campo de maíz recién cosechado. A lo lejos, se veía una casa con un molino y un tanque de agua en el techo. Clara pensó en pedir un poco, solo un trago para sus hijos, pero no se atrevió. ¿Qué si los corrían? ¿Qué si los insultaban? Estaba demasiado frágil como para recibir otro rechazo. «Mamá, me duelen los pies», dijo Camilo, arrastrando sus sandalias rotas. «Ya falta poco para descansar, mi amor. Solo un poquito más». Martina, que cargaba a Elías desde hacía rato, no se quejaba. Había heredado la fortaleza de su madre, pero sus ojitos estaban rojos de cansancio. Un par de kilómetros más adelante, vieron una parada de autobús. Estaba vacía, oxidada, con un techo de láminas que apenas protegía del sol. Clara decidió que sería un buen lugar para detenerse. Bajaron las bolsas, dejaron a Blanquita pastar y se sentaron todos en el suelo caliente. Sacó una botella de plástico con agua que había guardado desde la madrugada. No era suficiente, pero la repartió entre todos. Los niños tomaron sorbos cortos, aprendiendo ya a racionar sin que nadie se los dijera. «¿Y si vamos a la ciudad, mamá?», preguntó Julián. «Tal vez ahí haya más trabajo». Clara pensó en eso. En la ciudad era más fácil desaparecer entre la gente, pero también era más difícil encontrar apoyo. Allí nadie conocía a nadie. Nadie se detenía por una madre con 5 niños y una cabra. «Podemos intentarlo», dijo, «pero no iremos sin dirección. Necesito pensar». En ese momento, escucharon un ruido de motor a lo lejos. Un camión viejo venía levantando polvo por la carretera. Clara se puso de pie instintivamente. No era una parada oficial, pero tal vez el chofer tuviera compasión. Cuando el camión se acercó, levantó la mano. El vehículo se detuvo con un chirrido de frenos gastados. El conductor, un hombre mayor de sombrero y bigote canoso, bajó la ventanilla. «¿A dónde van?», preguntó con voz rasposa. «A donde podamos trabajar y dormir bajo techo», respondió Clara sin rodeos. El hombre la miró, luego a los niños, y luego a Blanquita. «Eso parece más una mudanza que una caminata», bromeó. «Es nuestra vida entera», respondió ella. El hombre asintió, entendiendo el peso de esas palabras. «Suban. Voy hacia el sur, hasta San Miguel del Valle. Puedo dejarlos en la entrada del pueblo. Ahí hay mercado, iglesia, una plaza. Quizá encuentren algo». «Gracias»,
de verdad, dijo Clara, casi sin voz. Ayudó a subir a los niños, las bolsas, y con cuidado, a Blanquita, que se acomodó dócilmente al fondo del camión. El chofer no pidió nada a cambio. Durante el trayecto, nadie habló mucho. El camión avanzaba lento, bordeando cerros y cruzando pequeños riachuelos. Clara cerraba los ojos de vez en cuando, solo para imaginar que estaba soñando, que todo aquello no era real. Pero cada sacudida del vehículo le recordaba que la realidad pesaba más que cualquier fantasía. San Miguel del Valle era un pueblo pequeño, rodeado de montañas bajas, con calles de tierra y casas de adobe. El camión se detuvo frente a una tiendita. «Aquí es», dijo el chofer. «Si necesitan algo, pregunten por doña Tomasa. Ella sabe todo lo que pasa por aquí». Clara le agradeció de nuevo, y al bajar, sintió que algo en su pecho se aligeraba. No conocía a nadie en ese lugar, pero por primera vez en días, no sentía miedo inmediato. Era un lugar nuevo. Y lo nuevo, aunque incierto, traía consigo la promesa de cambio. Pasaron la tarde sentados bajo un árbol cerca de la plaza. Algunos niños del pueblo se acercaban con curiosidad. Blanquita atraía todas las miradas. Los pequeños reían al verla comer hojas o acostarse junto a Elías. Pronto, una señora mayor se les acercó. «Ustedes no son de aquí, ¿verdad?» «No, señora», dijo Clara. «Venimos buscando trabajo. Y un lugar donde quedarnos. Lo que sea». La mujer los observó con atención. Tenía ojos sabios, manos de campesina, y una voz suave. «Soy Tomasa. Tengo un cuartito atrás de mi casa. Es pequeño, pero seco y con un colchón. Si no les molesta compartir, pueden quedarse unos días. Tengo gallinas, y necesito quien me ayude con ellas». Clara sintió que las piernas le temblaban. «¿En serio?» «Claro. No es caridad. Es trato. Tú me ayudas y yo te doy techo y algo de comida». «Acepto. Gracias. Gracias de corazón». Esa noche, Clara y sus hijos durmieron en un cuarto diminuto con paredes de adobe, pero por primera vez en semanas, no temieron ser echados a la calle. El techo era bajo, pero firme. La comida era simple, pero caliente. El colchón era delgado, pero seco. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaban. Antes de dormir, Clara acarició el lomo de Blanquita, que dormía a sus pies. «Gracias por seguir con nosotros, amiga», susurró. «No lo sabes, pero eres parte de lo que nos mantiene de pie». Y mientras los niños respiraban tranquilos a su alrededor, Clara miró al cielo oscuro por la pequeña ventana y murmuró una oración. «Si esto es el comienzo de algo mejor, por favor, no lo dejes ir». El canto de los gallos despertó a Clara antes del amanecer. Había dormido apenas unas horas, con el cuerpo encogido en una esquina del colchón, mientras los niños se acomodaban a su alrededor como ramas de un mismo tronco. El cuarto estaba oscuro, pero el sonido de las gallinas y el olor a tierra húmeda le recordaron que no era un sueño. Estaban en un lugar nuevo, con una oportunidad frágil, pero real. Se levantó en silencio para no despertar a los niños. Blanquita dormía hecha un ovillo junto a la puerta. La cabrita, aunque fuera solo un animal, parecía entender que ahora era parte del sostén emocional de aquella familia. Clara le pasó la mano por la cabeza con ternura y salió al patio trasero. Doña Tomasa ya estaba despierta. Removía las cenizas del fogón y preparaba café en una olla ennegrecida por los años. Tenía el cabello recogido en un chongo apretado y los pies descalzos, curtidos como raíces viejas. «Buenos días», saludó Clara. «Buenos días, hija. Espero que hayas dormido algo». «Sí, gracias». «¿En qué puedo ayudarla?» Tomasa le entregó un canasto. «Hoy toca alimentar las gallinas y juntar los huevos. También hay que barrer el patio y cargar agua del pozo. No es mucho, pero mis huesos ya no dan para tanto». Clara asintió con gratitud. Era trabajo, sí, pero también era dignidad. Pasó la mañana entre plumas, cacareos y tierra. Sus manos, acostumbradas al jabón y a la escoba en casas ajenas, ahora se llenaban de polvo y alimento para aves. Mientras trabajaba, pensaba en sus hijos, en lo que vendría después. Aquello era temporal, lo sabía. No podía depender de la bondad de una señora para siempre. Cuando el sol empezó a calentar, volvió al cuarto y encontró a los niños despiertos. Martina ya había acomodado las bolsas y estaba peinando a Renata con una paciencia de madre. «¿Cómo dormiste, mamá?», preguntó Julián, mientras le ofrecía un pedazo de pan duro que encontró en una bolsa. «Muy bien, mi amor. Vamos a ayudar a doña Tomasa. Esta casa es prestada,
pero la gratitud se muestra trabajando. Ese fue el ritmo de los siguientes días. Clara se levantaba temprano, ayudaba con los animales, cocinaba tortillas, barría el patio, lavaba ropa. Los niños también ayudaban. Martina cuidaba a Elías y enseñaba a leer a sus hermanos con un cuaderno viejo. Blanquita se convirtió en la mascota del vecindario, y los niños del pueblo venían a verla cada tarde. Doña Tomasa, aunque seria, comenzó a encariñarse con ellos. Observaba a Clara con respeto silencioso, como quien reconoce a otra mujer que ha luchado contra la vida y sigue en pie. Una tarde, mientras Clara lavaba ropa en el lavadero del patio, Tomasa se sentó a su lado con una taza de café. «Tienes buena mano, hija», dijo de pronto. «Y una cabeza firme. Hay una señora en el pueblo que busca quien le ayude con costuras. Se le murieron los ojos de tanto bordar. ¿Podrías ir a verla?» Clara se sorprendió. No sabía que la anciana estaba buscando ayudarla más allá del techo y la comida. ¿Coser? Sé algo, pero hace años que no agarro aguja. Las manos no olvidan. Y si quieres quedarte por aquí, vas a necesitar un ingreso. No podés vivir siempre de favores. Tenía razón. Clara lo sabía. Esa misma tarde, fue a ver a la señora. Se llamaba Lucía, una mujer viuda que vivía con un perro viejo y una radio que solo agarraba una estación. Tenía telas amontonadas, pedidos de blusas bordadas, manteles y vestidos que debía entregar en el mercado de la ciudad. ¿Usted sabe coser limpio?, preguntó sin muchos rodeos. «Puedo aprender rápido», respondió Clara. Lucía le entregó una pieza de prueba. Un mantel blanco con una flor a medio bordar. «Terminélo. Si me gusta, le pago. Si no, no perdemos nada». Clara pasó esa noche cosiendo a la luz de una vela. Martina la ayudaba con las puntadas más largas. El resultado fue sencillo, pero pulcro. Cuando se lo mostró a Lucía, la mujer no dijo nada por varios segundos. «Tiene mano buena. Puede quedarse. Le pago por pieza. Poco, pero justo». Así empezó su nuevo oficio. De día ayudaba a Tomasa, y por la tarde bordaba. Los niños seguían estudiando por su cuenta, y de a poco, la rutina comenzó a parecerse a una vida. Un domingo, después de misa, Clara llevó a los niños a la plaza. Había un pequeño tianguis donde vendían frutas, tamales, dulces y ropa usada. Elías iba montado sobre Blanquita, como si fuera un caballito. Las risas del niño llamaban la atención de todos. La escena era tan tierna que una señora se acercó. «¿Esa cabra es suya?». «Sí», dijo Clara. «Mi hija cumple años pronto. ¿La alquila para que los niños jueguen con ella?». Clara se quedó pensativa. Nunca había pensado en eso. Blanquita era suya, su familia. Pero, ¿y si eso podía ayudar? «Podemos venir. No le cobro, pero usted me deja vender unas piezas que estoy bordando». La señora aceptó. Clara pasó ese día sentada bajo un árbol, con una manta donde puso un par de servilletas bordadas. Vendió 2. Poco, pero era algo. Así nació otra idea. ¿Y si bordaba para vender? ¿Y si ofrecía a Blanquita para cumpleaños, ferias escolares, lo que fuera? Empezó a coser más. A hacer manteles con frases tiernas, blusas con flores, servilletas con iniciales. Todo lo vendía los fines de semana. Los niños ayudaban. Martina llevaba los cambios. Renata hacía dibujos para atraer a los niños. Camilo aprendía a contar con el dinero. Blanquita se convirtió en símbolo del pequeño puesto. Un letrero, escrito por Julián, decía, «La cabrita de la esperanza». Poco a poco, la gente del pueblo los conocía. Algunos ofrecían comida a cambio de bordados. Otros, juguetes viejos, útiles escolares. Clara aceptaba todo con humildad. Y por primera vez en muchos años, comenzó a soñar de nuevo. Los días comenzaron a tomar forma. Clara ya no contaba las horas como antes, con angustia o resignación. Ahora las marcaba por rutinas nuevas, las puntadas del bordado, los pasos de Blanquita en la plaza, las voces de sus hijos leyendo en voz alta al caer la tarde. Era una vida humilde, sí, pero ya no era la desesperación la que dictaba el ritmo, sino la esperanza. Una mañana, mientras colocaba sobre la manta sus nuevas piezas de bordado en la feria del pueblo, se le acercó una joven mujer de mirada curiosa. Vestía bien, con blusa blanca planchada y jeans nuevos. «Disculpe, ¿usted hace estos bordados?», preguntó, tocando una servilleta con el dibujo de una paloma. «Sí, todos los hago yo», respondió Clara. «Me llamo Abril. Trabajo en un restaurante ecológico en la ciudad».
Estamos buscando servilletas y manteles personalizados, algo artesanal, y esto es hermoso. Clara sintió una punzada en el pecho. ¿Un cliente de verdad? ¿Cuántas necesita?, preguntó con voz controlada. Podríamos empezar con 30 servilletas y 5 manteles. Si gusta, le paso los diseños. 30. Nunca había hecho tantos. Pero asintió con la cabeza. Puedo tenerlos en 2 semanas. Abril sonrió. Le pago la mitad hoy, ¿le parece? Y sacó un billete que Clara sostuvo entre sus dedos como si fuera fuego. Nunca nadie le había pagado por adelantado. Lo guardó con cuidado entre su blusa, como quien guarda un secreto. Ese pedido lo cambió todo. Clara trabajó de sol a sol, cosiendo con dedicación. Martina ayudaba a planchar. Los niños desenredaban hilos, contaban piezas. Doña Tomasa ofreció su mesa del comedor para que pudiera extender los manteles y coser más cómoda. Cuando Abril volvió por el pedido, lo revisó con ojos brillantes. «Están perfectos», dijo. «Si a los dueños les gusta, le pediré más». Esa noche, Clara cocinó arroz con carne. La primera carne en meses. Los niños comieron con entusiasmo. Blanquita dormía tranquila bajo la mesa. «Vamos a estar bien, mamá», dijo Martina mientras recogía los platos. «Yo lo sé». Clara la miró. Tenía 12 años, pero a veces hablaba como una anciana sabia. «Sí, mi amor. Vamos a estar bien». Con el tiempo, el pequeño negocio de bordado creció. Abril cumplió su palabra. El restaurante hizo más pedidos, y también otras tiendas. Clara bordaba nombres, frases, dibujos sencillos. Tenía mano firme, y eso se notaba. Pero no todo era sencillo. Algunas noches sus manos temblaban del dolor. Los dedos hinchados, la vista cansada. A veces lloraba en silencio mientras cosía, porque la espalda le ardía o porque no sabía si podría terminar a tiempo. Pero siempre seguía. El nombre del puesto cambió. Ya no era solo la cabrita de la esperanza. Ahora, los niños colgaron un letrero nuevo, Creaciones Clara. ¿Te gusta?, le preguntó Julián con orgullo. Es el nombre más bonito que podía tener. A los 6 meses de haber llegado a San Miguel del Valle, Clara ya era conocida en el pueblo. No como la mujer abandonada, sino como la señora que borda precioso, la de la cabra blanca, la que tiene tantos niños educados. Una mañana, recibió una carta. Era del municipio. La directora de la escuela del pueblo había escuchado sobre ella. Le ofrecían trabajo como auxiliar en el taller de manualidades. 2 veces por semana, para enseñar a niños a coser y bordar. «No puedo creerlo», le dijo a Tomasa. «Te lo ganaste, hija». A pulso. Tomó el trabajo. No era mucho dinero, pero era un reconocimiento. Clara caminaba a la escuela con sus hilos y sus telas, y los niños la esperaban con emoción. «Hoy vamos a aprender a bordar una mariposa», decía, y los rostros se iluminaban. Le gustaba enseñar. Le recordaba que tenía valor más allá del trabajo. Que era alguien. Pero la vida, como siempre, guarda sus pruebas. Una tarde, mientras cosía bajo el alero de la casa de Tomasa, vio a un hombre bajarse de una camioneta. Era alto, de cabello canoso, barba desprolija. Vestía sencillo, pero sus zapatos eran nuevos. El corazón de Clara dio un salto. Ramiro. El cuñado que la había echado de la casa. Él la miró desde la reja. No parecía borracho. Tampoco hostil. ¿Clara? Ella se levantó, con el cuerpo tenso. ¿Qué haces acá? Vengo de parte de mamá, dijo él. Está enferma. Muy mal. Pregunta por vos. Por los chicos. Clara no respondió. No sabía qué decir. No vengo a pedirte nada. Solo vine a decirte eso. Si querés verla, está en el hospital de la ciudad. Ella asintió lentamente. Voy a pensarlo. Ramiro bajó la cabeza y se fue. Esa noche no pudo dormir. Doña Eugenia nunca fue buena con ella, pero era la abuela de sus hijos. Y era madre. Clara sabía lo que era darlo todo por un hijo. Al día siguiente, habló con Tomasa. ¿Puedo irme por un día? Quiero llevar a los niños a ver a su abuela. Claro que sí, hija. Es lo correcto. Fueron al hospital. Doña Eugenia estaba débil, con tubos en la nariz y los ojos hundidos. Al verlos, se le llenaron de lágrimas. Perdón, susurró. Fui dura. Pero ustedes son lo único que me queda. Clara no dijo nada. Solo le tomó la mano. Los niños se acercaron y la abrazaron. Hasta Elías, que no la recordaba, le sonrió. Fue una visita breve.
pero suficiente. Al salir, Clara sintió que algo se había cerrado. Un ciclo. Un capítulo viejo que ya no dolía igual. Regresaron a San Miguel con el alma más liviana. La vida los esperaba. Los pedidos de bordado seguían, la escuela también. Y Blanquita, como siempre, los acompañaba. Una tarde, mientras bordaba un mantel con flores, Clara miró a sus hijos jugar en el patio de tierra, y sintió una lágrima rodar por su mejilla. Pero no era tristeza. Era gratitud. Gracias, Dios, susurró. No pedí riquezas. Solo un techo. Un lugar. Y lo encontré. Blanquita se le acercó y frotó su cabeza contra su pierna. Clara sonrió. ¿Y a vos quién te agradece, eh? La cabrita baló bajito, como si respondiera, yo también estoy feliz aquí. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza de pequeños milagros cotidianos. Clara, sin notarlo, ya no caminaba con la mirada baja ni hablaba con voz temerosa. Su espalda estaba más erguida. Su voz, más firme. En las tardes, cuando enseñaba a los niños del pueblo a bordar flores y animales en trozos de tela reciclada, se sorprendía a sí misma sonriendo con facilidad, como si al fin se permitiera ser feliz. Su historia había dejado de ser solo una de abandono. Ahora era también una historia de reconstrucción. Una historia de fe y de fuerza. El taller de costura en la escuela se volvió un espacio especial, no solo para ella, sino para muchos de los niños que no eran buenos con los números o con la lectura, pero que al ver sus primeros bordados se sentían capaces, valiosos, importantes. Un día, una de sus alumnas, una niña tímida llamada Zoe, bordó una mariposa con hilos de colores intensos y al mostrarla dijo, yo pensaba que no sabía hacer nada bonito. Clara se arrodilló frente a ella y, con un nudo en la garganta, le respondió, no sabías, porque nunca te lo habían dejado intentar. Esas palabras resonaron en su mente muchas veces. No sabías, porque nadie te lo permitió. ¿Cuántas Claras, cuántas Zoes, cuántas vidas estaban esperando solo una oportunidad? La idea empezó a tomar forma en su cabeza. Una idea que al principio parecía demasiado grande para alguien como ella, pero que se negaba a desaparecer. ¿Y si habría un pequeño taller para enseñar a otras mujeres a bordar? ¿Y si lo que había aprendido con tanto dolor se convertía en un puente para otras como ella? No tenía dinero para un local, ni materiales suficientes, pero sí tenía voluntad y manos amigas. Al terminar la clase ese día, fue a hablar con Lucía, la mujer que le daba los encargos de costura. Le contó su idea, con humildad. Lucía la miró por unos segundos, en silencio. Luego se levantó, caminó hasta una habitación trasera, y volvió con una caja. Dentro había hilos, agujas, telas. Esto es todo lo que me queda, dijo. Mi vista ya no me permite coser. Pero mis manos recuerdan. Si vas a enseñar a otras mujeres, esto debe estar contigo. Clara sintió un calor en el pecho. Era más que una donación. Era una bendición. Al día siguiente, se lo contó a doña Tomasa. Un taller, repitió la anciana, mientras pelaba papas. Pues claro que sí. Puedes usar mi patio los fines de semana. Aquí caben unas cuantas sillas. No será bonito, pero será útil. Y así empezó todo. Con 4 mujeres del pueblo. Una mesa de madera prestada. Telas donadas. Una cabra observando curiosa desde la esquina. Las primeras clases fueron simples. Cómo sostener una aguja. Cómo hacer una puntada recta. Cómo dibujar un patrón en la tela. Pero pronto, comenzaron a compartir más que técnicas. Compartían historias, heridas, risas. Una de ellas, Marta, había sido golpeada por su marido durante años. Otra, Rosita, cuidaba sola a su hermano con discapacidad. Ninguna de ellas había bordado antes. Pero cuando vieron sus primeras flores completas, lloraron. Esto no es solo costura, dijo Rosita un día. Esto es medicina. Clara no lo sabía, pero su taller se estaba convirtiendo en refugio. En semilla. En revolución silenciosa. Un sábado, mientras bordaban bajo la sombra del árbol del patio, se acercó una periodista joven. Venía de la ciudad, y alguien le había hablado de la mujer que enseña a bordar en el patio de una casa con una cabra blanca a su lado. Quería hacer un reportaje. Clara dudó al principio. Nunca había hablado frente a una cámara. Pero los ojos brillantes de la reportera le recordaban a los de sus alumnas. Así que aceptó. Se sentaron bajo el árbol. Los niños jugaban cerca. Blanquita rumiaba tranquila. Y Clara habló. No como víctima, sino como constructora.
Contó su historia sin adornos, pero con firmeza. Habló de la calle, del miedo, de los comienzos, del primer bordado, de la primera venta, y de cómo una cabra que debía ser vendida terminó siendo símbolo de esperanza. El reportaje se emitió una semana después, y lo que sucedió superó todo lo que Clara había imaginado. Al día siguiente, empezaron a llegar mensajes, cartas, llamadas. Gente de otros pueblos, de la ciudad, de organizaciones, mujeres que querían aprender, mujeres que querían donar, mujeres que decían, tu historia es la mía. Una fundación les ofreció apoyo, materiales, sillas, una carpa para el patio. No era un local, pero era un paso. Clara ya no cosía sola, ni enseñaba sola. Las mujeres del taller también se convirtieron en maestras. Las vecinas traían café, pan dulce. El patio se llenaba de vida, de puntadas, de sanación. Una tarde, mientras organizaban las telas, una mujer joven se acercó al taller. Tenía el cabello recogido, las manos nerviosas. En sus brazos, un bebé de semanas. ¿Aquí enseñan a bordar?, preguntó. Clara la miró y le sonrió. Aquí enseñamos a creer en una misma. Pasa. Siéntate. El taller se volvió parte del pueblo. Como la plaza. Como la iglesia. Como la escuela. Nadie recordaba ya a Clara como la mujer echada con 5 hijos y una cabra. Ahora era la señora del taller. La fundadora. La maestra. Y Blanquita, que seguía viva, aunque más lenta, era una presencia querida. Cuando los niños del pueblo pasaban por la casa de doña Tomasa, se asomaban solo para verla. Algunos dejaban zanahorias, otros flores. Era, sin saberlo, una celebridad. Un día, la periodista volvió. Esta vez, con un regalo. Un cartel de madera, pintado a mano. En letras suaves, decía, Taller Esperanza. Aquí se borda con hilos, y con alma. Clara lo colgó con cuidado en la entrada del patio. Se quedó mirándolo unos segundos. Luego, entró al taller y se sentó frente a un grupo nuevo. Tenía en las manos una tela en blanco. Como tantas veces. Como tantas mujeres. Y dijo, vamos a empezar por aquí. Como siempre. Desde cero. Pero juntas. Porque el hilo más fuerte es el que une. El tiempo, cuando se vive con propósito, se desliza sin que uno lo note. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el taller creció como una semilla bien regada. Cada sábado, el patio de doña Tomasa se llenaba de voces, risas y telas de todos los colores. Mujeres de distintas edades, con historias distintas pero dolores parecidos, se sentaban en torno a las mesas y encontraban en la aguja algo más que una herramienta, encontraban sentido. Clara no tenía títulos, ni certificados, ni estudios superiores. Pero tenía algo más valioso, el conocimiento de la vida, la paciencia forjada en el dolor, la capacidad de mirar a los ojos y decir sin palabras, te entiendo. Cada vez que llegaba una nueva mujer, lo hacía con timidez, como si su presencia fuera un estorbo. Pero al tercer encuentro, ya bordaba flores, compartía recetas, reía con las demás. El taller había dejado de ser solo suyo. Ahora era de todas. Un día, Martina, que ya tenía 13 años, se acercó a su madre mientras recogían los materiales. Mamá, dijo, creo que quiero ser maestra, como vos. Clara la miró con orgullo. Sos más inteligente que yo, hija. Vas a hacer lo que quieras ser. Pero para eso, tenemos que seguir estudiando. Con lo que ganamos, te voy a mandar al colegio más grande de la ciudad el próximo año. Martina se quedó en silencio. Luego abrazó a su madre fuerte. Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por todo. Esas palabras le quedaron a Clara retumbando en el corazón por días. Había hecho muchas cosas en su vida. Había limpiado pisos ajenos, había llorado en silencio, había dormido en la calle con sus hijos, había soportado humillaciones. Pero nada se comparaba con escuchar eso, que sus hijos la veían, que la valoraban, que sabían. Fue también Martina quien, semanas después, le trajo la noticia que lo cambiaría todo. Mamá, dijo entrando corriendo al patio, llegó una carta para vos. ¿Una carta? Sí, del extranjero. Clara la tomó con manos temblorosas. El sobre tenía timbres postales y una letra que reconocía, aunque no quisiera. Era de Joaquín. 7 años después, su esposo había dado señales de vida. Los niños la rodearon mientras abría el sobre con cuidado. Dentro, una hoja escrita con tinta azul.
La voz de Clara temblaba mientras leía en voz alta. Clara, no sé cómo empezar. No sé si merezco que leas esto. Me fui porque era un cobarde. Tenía deudas, amenazas, miedo. Pensé que huyendo te protegería. Pero solo los abandoné. Me arrepentí todos los días. Estuve en Guatemala, luego en Honduras. Hace un año volví al país. Busqué noticias de ustedes. Y encontré el reportaje. No sabía que eras tan fuerte. No sabía que mis hijos crecerían tan bien sin mí. No te escribo para pedirte nada. Solo para decirte que lo siento. Que los quiero. Y que si alguna vez querés verme, estaré en el mercado de Santa Clara los domingos. Siempre en el mismo puesto. Siempre esperando. Clara terminó de leer con la garganta cerrada. Nadie habló por unos segundos. Hasta que Julián, que ya tenía 10 años, dijo, ¿vas a ir, mamá? Clara suspiró. No lo sé, mi amor. Necesito pensarlo. Pasaron los días y la carta quedó en un cajón. Clara no sabía qué hacer. Por un lado, había aprendido a vivir sin Joaquín. Había hecho su camino. Pero por otro, esa carta le removía cosas. El domingo siguiente, se levantó temprano. Vistió a los niños. Preparó tortillas y agua de limón. Y sin decir palabra, tomaron el camino hacia el mercado de Santa Clara. El lugar era grande, lleno de puestos de frutas, verduras, ropa, juguetes. El bullicio la aturdía. Caminó despacio, observando cada rostro. Hasta que lo vio. Joaquín estaba detrás de un puesto de plantas. Había envejecido. Tenía el cabello más corto, la barba más gris. Pero era él. La vio. Y sonrió. No se acercó. No corrió. Solo la miró con ojos humedecidos. Clara dio unos pasos. Luego se detuvo. Los niños también. ¿Quién es, mamá? Preguntó Elías. Es un viejo amigo. Se acercó Joaquín, con cuidado. Hola. Clara no respondió de inmediato. Solo lo observó. Él bajó la mirada. No vengo a interrumpir tu vida. Solo quería verlos. Ver que están bien. Julián lo miró de arriba abajo. ¿Vos sos nuestro papá? Joaquín tragó saliva. Sí. Pero no espero que me llamen así. Solo quería pedir perdón. Clara lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió odio. Ni rabia. Solo lástima. Y un poco de paz. Gracias por la carta, dijo. Pero nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Joaquín asintió. Lo sé. Pero si alguna vez querés hablar, siempre estaré aquí. Clara asintió. Dio media vuelta. Y se fue con sus hijos. No lloró. No tembló. Solo caminó. Con la frente en alto. Con los suyos. Con su historia. Y con la certeza de que algunas puertas, por más que se cierren, no impiden que el sol entre por la ventana. El regreso del mercado fue silencioso, pero no tenso. Clara no habló durante el camino, y los niños parecían respetar su silencio como si entendieran que ella estaba digiriendo algo importante. La figura de Joaquín aún flotaba en su mente como un fantasma al que por fin había podido mirar de frente. No hubo gritos, ni reproches, ni lágrimas. Solo una despedida digna, con la serenidad que solo se logra después de muchas cicatrices curadas. Esa misma noche, Clara se sentó en el patio, junto a Blanquita, mientras los niños dormían. La cabra estaba ya vieja, con el andar más lento, los ojos nublados. Pero su presencia seguía siendo un consuelo. Como si aquel animal sencillo, con sus silencios y sus pasos firmes, hubiese absorbido años de historia familiar. ¿Vos también sentís que todo está cambiando, Blanquita? Susurró Clara, acariciándole el lomo. La cabra baló despacio, como si respondiera que sí. Al día siguiente, Clara volvió al taller con energías renovadas. Había tomado una decisión. Si su historia había ayudado a otras mujeres, entonces no debía detenerse. Lo que comenzó como un acto de supervivencia se había convertido en una misión. Decidió entonces escribir una carta a la fundación que alguna vez les donó materiales. En ella, les contaba que ahora necesitaban algo más, un espacio propio. Un lugar donde las mujeres pudieran bordar sin depender del patio de Doña Tomasa, donde los niños pudieran aprender oficios, donde las historias como la suya pudieran multiplicarse. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Clara no se desanimó. Siguió enseñando, bordando, entregando pedidos. El taller seguía lleno cada sábado. Hasta que un día, llegó una camioneta blanca al pueblo. Bajaron 3 personas vestidas con camisas con el logo de la fundación. Traían carpetas, fotos y una propuesta.
Hemos leído su carta, señora Clara, dijo una de ellas. Queremos ayudarla a construir un espacio comunitario. Nosotros ponemos los materiales, ustedes la mano de obra. Clara se quedó sin palabras. Las mujeres del taller, que escuchaban desde la sombra del árbol, estallaron en aplausos. Fue así como nació el sueño de la Casa Taller Esperanza. Un terreno baldío cerca de la iglesia fue cedido por el municipio. Los hombres del pueblo ayudaron con las bases, las paredes. Las mujeres pintaron, tejieron cortinas, cosieron cojines. Los niños recogían piedras, barrían, hacían dibujos para decorar las paredes. Y Blanquita, como siempre, observaba todo desde su rincón. A veces se acostaba en medio del terreno, como marcando el corazón de la futura casa. En 3 meses, el lugar estuvo listo. Tenía un salón grande con mesas, una pequeña cocina, estantes para los materiales, y un espacio donde los niños podían leer y dibujar. El día de la inauguración, Clara se puso su mejor blusa bordada. La misma que había usado en su primera clase como instructora. Al llegar, vio el cartel colgado en la entrada, Casa Taller Esperanza. Aquí nadie está sola. No pudo contener las lágrimas. Había luchado tanto, había llorado tanto, y ahora estaba ahí, de pie, rodeada de su gente, de sus hijas, de sus alumnos, de su historia. Doña Tomasa, que ya caminaba más lento pero con la misma lucidez, se le acercó y le entregó un ramo de flores silvestres. Te dije que eras buena, hija. Pero resultaste ser grandiosa. El evento fue sencillo, pero emotivo. Hubo palabras, música, comida compartida. La comunidad celebraba no solo una nueva construcción, sino una nueva etapa. Un símbolo. Al caer la noche, Clara se quedó sola unos minutos dentro del salón vacío. Se sentó en una de las sillas, acarició el mantel bordado que cubría la mesa principal y cerró los ojos. En su mente, vio el pasado, el portón cerrado en la madrugada, el colchón compartido, el camino polvoriento, las tortillas duras, los ojos de sus hijos dormidos. Y luego, el presente, las telas, las risas, las manos juntas, las mujeres hablando con orgullo de sus bordados. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez en años, no tenía miedo. Al regresar a casa, Blanquita no estaba en su rincón habitual. Clara llamó suavemente, pensó que tal vez se había alejado buscando sombra. Pero no. Los niños la encontraron acostada bajo el árbol, inmóvil, como dormida. Clara se arrodilló junto a ella, le acarició la cabeza, sintió su cuerpo ya frío. Blanquita había partido. Sin ruido. Sin aviso. Como todo lo importante en la vida. Los niños lloraron. Clara también. No era solo una cabra. Era un símbolo. Una compañera. La primera en acompañarla cuando nadie más lo hizo. Gracias, mi amiga, dijo en voz baja. No sé qué habría hecho sin vos. La enterraron en el patio, junto al árbol. Allí pusieron una piedra con su nombre y flores alrededor. Y cada vez que alguien preguntaba por ella, Clara decía, Blanquita ya no está, pero todo esto, y señalaba el taller, las telas, las mujeres, lleva su espíritu. Porque si una cabra pudo acompañar una esperanza, entonces cualquier cosa es posible. Pasaron los días desde que Blanquita partió, y algo en el ambiente parecía distinto. No tristeza, exactamente, pero sí una especie de silencio reverente. Los niños pasaban por el árbol donde la enterraron y dejaban hojas frescas o flores silvestres. Algunas mujeres del taller, sin decir mucho, cosieron una pequeña manta blanca con su nombre y la colgaron en la pared del nuevo salón. Decía, gracias por caminar con nosotras. Clara la miraba cada mañana antes de empezar las clases. A veces le hablaba en voz baja, como si aún pudiera oírla. En el barrio, nadie se reía de eso. Todos entendían que Blanquita había sido más que una mascota. Había sido testigo de una transformación. Y esa transformación ahora se multiplicaba. El taller comenzó a recibir mujeres de otros pueblos. Algunas venían con bebés, otras con cicatrices. Una de ellas, llamada Mireya, había escapado de una relación violenta. Llegó sin nada, con los ojos vacíos y los hombros encogidos. No hablaba. Solo escuchaba. En la segunda clase, cosió una mariposa gris. En la cuarta, una flor. En la sexta, una sonrisa. Esto no lo podría haber hecho en otro lugar, dijo un día. Aquí me siento, vista. Clara asentía en silencio. Entendía mejor que nadie lo que significaba ser invisible durante años. Otra mujer, Emilia,
había sido encarcelada injustamente por cubrir a su hermano en un robo. Al salir, nadie le daba trabajo. Pero en el taller encontró no solo ocupación, sino respeto. Clara decía siempre que bordar no era solo una habilidad. Era una forma de contarse a una misma: estoy aquí. Tengo valor. Lo que toco, embellece. Un día, llegó una invitación inesperada. Una universidad de la ciudad quería que Clara diera una charla en un evento sobre mujeres emprendedoras. Ella dudó. Yo no soy emprendedora, dijo. Solo enseño a coser. Enseñar a coser también es enseñar a vivir, respondió Tomasa. Con la ayuda de Martina, preparó un discurso sencillo. No usó palabras complicadas. Solo su verdad. El día del evento, se paró frente a un auditorio lleno de gente. Respiró hondo y dijo: soy Clara. Me echaron a la calle con 5 hijos y una cabra. Caminé sin rumbo, lloré en silencio, cosí con hilos prestados. Pero hoy, tengo un taller. Tengo a mis hijos sanos. Y tengo a mujeres que creen en sí mismas. Si eso no es construir, entonces no sé qué lo es. La ovación fue larga. Algunos lloraron. Otros tomaron nota. Pero lo más importante fue que, al terminar, varias jóvenes se acercaron a ella. Una le dijo: yo creí que para emprender había que tener dinero. Pero usted me enseñó que se empieza con dignidad. Clara volvió al pueblo con el corazón lleno. Ya no se sentía pequeña. No porque la gente la aplaudiera, sino porque entendía que su historia no le pertenecía solo a ella. Era de todas. Al regresar, encontró una sorpresa. Las mujeres del taller, en secreto, habían bordado un enorme tapiz con escenas de su vida: el portón cerrado, el camino polvoriento, Blanquita con los niños, el primer mantel, la inauguración del taller. En el centro, bordada con hilo dorado, una frase: donde hubo miedo, ahora florece coraje. Clara lo abrazó contra el pecho. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Todas, respondió Rosita. Porque tu historia es nuestra. Y la nuestra es también tuya. Esa noche, en el mismo patio donde una vez lloró de hambre, Clara celebró. Hubo comida, canciones, cuentos. Martina tocó la flauta, Julián recitó un poema. Doña Tomasa, sentada en su silla, solo miraba con una sonrisa tranquila. Y aunque faltaba Blanquita, todos sentían que estaba ahí. En el viento que movía las cortinas. En las risas. En los hilos tensados. Cuando la fiesta terminó, Clara se quedó sola un momento, mirando las luces colgantes que titilaban sobre el patio. Cerró los ojos. Y pensó en todas las mujeres que aún no llegaban, pero que un día lo harían. Pensó en su propia madre, en la Clara que fue, en la que ya no sería más. Gracias, vida, susurró. Por darme una segunda oportunidad. Y por mostrarme que a veces, lo que parece un final, es solo el comienzo. Los meses que siguieron la inauguración de la Casa Taller Esperanza fueron de florecimiento silencioso, casi imperceptible, pero cargado de vida. En esa casa taller, mujeres llegaban con pasados pesados y salían con agujas, hilos y una nueva percepción de valor que hacía tiempo creyeron perdida. El espacio, antes un terreno abandonado, ahora resonaba con risas, el rumor de máquinas de coser, tijeras recortando telas, charlas entrepuntadas, llantos contenidos y esperanzas renacidas. Clara trabajaba a diario, pero ya no como antes, cada puntada tenía ahora un propósito. Se confeccionaban mantas bordadas para bebés recién nacidos de madres solas, sacos de tela para mujeres que recorrían kilómetro tras kilómetro para buscar agua, pañuelos y servilletas con mensajes bordados, coraje, esperanza, fuerza, que se vendían a cambio de lo necesario para materiales. Muchas de las mujeres que llegaban al taller lo hacían con miedo, vergüenza, cicatrices ocultas. Algunas guardaban silencio, otras lloraban suavemente al tomar la aguja por primera vez. Pero con el tiempo, el miedo se transformaba en trabajo, el dolor en labor, la vergüenza en calor humano compartido. Una tarde llegó una mujer nueva. Se llamaba Mari, sostenía en brazos a su bebé, su mirada estaba cerrada, desconfiada. Vestía camisa amplia, sus manos eran ásperas, su cuerpo cansado. Se sentó con timidez a la mesa de costura. Clara se acercó y, sin prisa, le dio hilos de colores. No necesitas saberlo todo, le dijo con voz suave. Solo da el primer puntada. Mari miró la aguja, respiró hondo, hizo un nudo, luego otro. La tela cedió al paso del hilo. Sus ojos, antes apagados, parpadearon como si algo se hiciera posible por primera vez. Fue silencioso, pero fue visible.
En las semanas siguientes Mari regresó al taller. Se arreglaba, daba un poco de esperanza a su postura. Empezó a atender con amabilidad cuando alguna clienta entraba en el salón improvisado. Un día trajo al bebé y, con voz baja, tomó una de sus mantas bordadas y la apretó contra su pecho. «Gracias por creer», susurró. Clara sintió el peso de esas palabras. No era un agradecimiento cualquiera. Era un renacimiento. La comunidad del pueblo comenzó a acostumbrarse a la presencia de la casa taller. La feria de los sábados cambió de colores: mantas bordadas, bolsas artesanales, pantalones remendados con cariño, delantales hechos a mano. Mujeres de aldeas vecinas llegaban no solo a comprar objetos, sino a recuperar dignidad. El dinero que pagaban era modesto, a veces apenas suficiente, pero lo que allí se tejía, lo que se intercambiaba, era valor humano. Los niños corrían entre mesas, reían, pintaban dibujos, hablaban con la nieta de doña Tomasa, que llegaba a ayudar con la limpieza. El salón vivía, respiraba. Mientras tanto, Clara notaba en su interior una transformación profunda. Ya no era aquella mujer que huyó con sus hijos y una cabra, con el alma cansada y el corazón temblando de miedo. Ahora era puente entre mujeres, entre pasado y futuro, entre dolor y creación. Su voz firme durante las clases, su mirada comprensiva y su entrega constante transformaban vidas. Una noche de luna llena se sentó sola en el patio, al lado de la sala de costura. La brisa susurraba entre hojas húmedas, llevaba olor a tierra mojada y a plantas que crecían alrededor. Pensó en todo, en las voces del pasado, en los gritos de su cuñado, en las humillaciones, en el abandono, en la carta de aquel hombre que alguna vez fue su esposo, en la despedida silenciosa en el mercado, en la piedra sobre la tumba de su querida cabra. Y murmuró: «Esto no es solo mi historia. Es la de muchas». A la mañana siguiente se levantó antes del alba. Echó un balde de agua sobre su rostro, quiso despertar el cuerpo, quería ver la ciudad aún dormida. Sintió que era hora de un nuevo paso. Tomó papel y pluma, no era lo suyo, pero había aprendido que el valor no viene solo de las manos, también de las ideas, y empezó a escribir una carta abierta dirigida a aquellas mujeres que, como ella, alguna vez creyeron no tener voz. En ese texto relató la calle sin techo, el desamparo, la cabra que se convirtió en escudo de dignidad, las noches sin comida, el miedo de mirar a los hijos y no tener respuestas. Pero también contó la bondad de una señora, la acogida de otra, las miradas curiosas transformadas en aceptación, la costura como refugio, el taller como abrazo, las mantas que arropan bebés, los pañuelos que devolvían dignidad a mujeres cansadas y las risas de niños en el patio. Terminó con una invitación: si alguna vez te dijeron que no valías, ven. Aquí hay un lugar para vos. Aquí bordamos con hilos, pero sobre todo, con alma y esperanza. No sabía qué vendría después, pero entendía que esa carta era un grito de libertad. Sabía que en sus manos había más que hilo y aguja, había una causa. Mostró la carta a las compañeras del taller. Algunas lloraron en silencio, otras sonrieron con orgullo, todas sabían que esa carta podía alcanzar mucho más lejos de lo que imaginaban. Semanas después, algo inesperado ocurrió. Una radio comunitaria de la ciudad hizo una transmisión sobre la casa Taller Esperanza. Una locutora de voz suave relató la historia de aquellas mujeres que bordaban sueños en mantas y pañuelos, que reconstruían sus vidas con hilo y valentía. Mencionó a Mari, la madre que volvió a creer, a la estudiante tímida que aprendió a levantar la aguja, a Rosita, que volvió a caminar con dignidad, a los niños que ahora iban al colegio con uniformes cosidos por sus propias madres. Y habló de Clara, la madre que transformó el abandono en abrazo. La voz recorrió aldeas vecinas, pueblos lejanos. Y en pocos días comenzaron a llegar cartas, pedidos, visitas. Mujeres que querían aprender, mujeres que querían contar su propia historia, mujeres que querían salir de la sombra del anonimato. La casa taller pronto se quedó pequeña. Las mesas se alineaban en el salón como soldados de tela, las ruedas de mujeres se multiplicaban, el murmullo de máquinas de costura retumbaba hasta la plaza. Era claro, necesitaban un espacio más amplio. Pero antes de pensar en ladrillos y concreto, Clara decidió algo simbólico: organizó una fiesta en el patio. Invitó a todas las mujeres, nuevas y antiguas, a sus familias, a vecinas, a niños. Hubo comida simple, tamales, pan, té, risas, canciones, cuentos compartidos. Los nietos de doña Tomasa tocaron canciones antiguas de montaña. Nadie preguntó de dónde venía cada una. No importaba. Lo que importaba era que estaban juntas. Y ahí,
Bajo luces tenues de lamparinas, Clara tomó la palabra. Hoy nuestras manos no solo cosen telas, cosen dignidad. Muchas comenzaron a creer en sí mismas de nuevo, y otras recién llegan. Pero todas merecen este espacio. Por eso pienso que pronto tendremos una sede más grande. Un lugar donde ninguna mano vuelva a sentir vergüenza. Los aplausos fueron primero tímidos, luego firmes. Las mujeres se abrazaron, lloraron, rieron. La luna, alta en el cielo, pareció sonreír también. Pero la historia de Clara y la casa taller aún no terminaba. Se abrían nuevos planes: formar mujeres, ofrecer calificación, vender piezas en mercados más grandes, quizás hasta fundar una pequeña fábrica de artesanías. Sabía que el camino sería largo, con días de duda, de cansancio, de grietas. Pero ahora tenía algo nuevo: una comunidad, una red, una causa. Y en su centro, ya no como víctima, estaba la mujer que un día salió por la puerta con sus hijos y una cabra, y que ahora, con aguja y fe, cosía esperanza para todas. La propuesta de expandir la casa taller no fue una idea lanzada al viento. En los días siguientes a la fiesta, Clara reunió al pequeño grupo organizador que la acompañaba desde el inicio: Doña Tomasa, Rosita, Mirella, Mari, y algunas otras mujeres que habían encontrado en el taller no solo un oficio, sino un refugio. Se sentaron en círculo, como siempre hacían, rodeadas de telas, canastos de hilos y risas de niños que jugaban cerca. Clara habló con serenidad, como quien ha aprendido que los sueños se construyen con pasos firmes. Necesitamos crecer, pero sin olvidar quiénes somos. No quiero que esto se convierta en una fábrica sin alma. Quiero que cada mujer que entre por la puerta siga sintiendo que este lugar fue hecho para ella. Las demás asintieron. Sabían que crecer traía riesgos: perder el calor del círculo íntimo, burocracias, compromisos con instituciones que a veces no comprendían el valor simbólico de una puntada. Pero también sabían que muchas mujeres seguían esperando una oportunidad. Decidieron entonces buscar un terreno más amplio en los márgenes del pueblo, donde pudieran construir con sus propias manos una sede nueva. Durante semanas caminaron por caminos polvorientos, preguntaron a vecinos, escribieron cartas al municipio. Y finalmente, encontraron un lote abandonado, con árboles altos y maleza, pero con potencial. El terreno estaba junto a una vieja estación de tren ya en desuso. Clara lo miró con atención. A pesar del abandono, algo en ese lugar la llamaba. Aquí, sí, dijo. Aquí pueden hacer algo hermoso. El permiso municipal tardó, pero llegó. No contaban con fondos suficientes, así que decidieron organizar una feria comunitaria, vender sus productos, hacer rifas, eventos de música, todo lo que estuviera a su alcance. Las mujeres cosían día y noche, bolsas con diseños únicos, mantas personalizadas, muñecas de trapo con nombres bordados. Los hombres del pueblo también se ofrecieron, construyeron mesas, arreglaron techos, limpiaron el terreno. Los adolescentes pintaron murales con frases de mujeres fuertes. Un día, una joven periodista de la ciudad, Mariela, de voz pausada y mirada honesta, llegó a la casa taller para hacer un reportaje. Había escuchado la historia por la radio y quiso verla con sus propios ojos. Caminó por el taller con su grabadora encendida, entrevistó a Clara, a Mari, a Tomasa. Pero fue una escena en particular la que la conmovió: un grupo de niñas bordando mariposas en pañuelos mientras cantaban una canción suave. Nunca había visto algo así, dijo. Aquí hay algo más que costura. Aquí hay memoria, resistencia, ternura. El reportaje salió en la televisión local. Y esa misma semana, Clara recibió una carta inesperada. Era de una organización internacional que financiaba proyectos comunitarios de mujeres en América Latina. Habían visto el reportaje y querían conocer el proyecto. Una mujer llamada Ingrid llegó desde Bogotá. Llevaba carpeta en mano, sonrisa cálida y una sensibilidad que sorprendió a todas. Participó de una clase, bordó con torpeza, rió con las mujeres. Y al final, con los ojos brillantes, dijo: esto no es un proyecto. Es una revolución silenciosa. Quiero ayudarlas. El apoyo llegó con condiciones mínimas: rendición de cuentas, organización de actividades mensuales, informes. Clara aceptó. Aprendieron juntas. Mari, que había llegado rota, se convirtió en la encargada de finanzas. Mirella lideró los grupos nuevos. Martina, la hija mayor de Clara, empezó a enseñar a las niñas a leer mientras bordaban. Y así, el sueño tomó forma. La nueva sede fue inaugurada un año después. Era amplia, de madera y barro, con ventanales grandes que dejaban entrar el sol,
un jardín de plantas medicinales, una cocina comunitaria, una pequeña biblioteca y un rincón de juego para niños. En la entrada, un cartel de madera tallada decía, donde una mujer cose esperanza, todo florece. El día de la apertura, Clara se quedó en silencio largo rato. Recordó aquella madrugada en que fue echada a la calle, con 5 hijos y una cabra. Recordó los pies descalzos, las tortillas frías, el miedo en el pecho. Y ahora estaba allí, inaugurando un lugar donde decenas de mujeres tejían no solo telas, sino nuevas versiones de sí mismas. Gracias, susurró al cielo. Gracias por no dejarme rendir. La fiesta de inauguración fue modesta, pero hermosa. Hubo música de flautas, poemas, teatro de títeres para los niños, comida compartida. Las mujeres mayores lloraban en silencio. Las más jóvenes tomaban fotos con sus celulares. Clara dio un discurso sencillo, como siempre. No somos expertas. No tenemos títulos. Pero tenemos algo más fuerte que todo eso, tenemos historia. Y tenemos ganas de seguir. Porque esta casa no es mía. Es de todas. Y es de las que todavía no llegaron, pero llegarán. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, sentada junto al mural donde habían pintado a Blanquita con flores alrededor, Clara sintió algo nuevo. No solo orgullo. No solo gratitud. Sintió paz. Una paz que no nace de tenerlo todo, sino de haber recorrido el camino con verdad. De haber resistido sin perder la ternura. De haber llorado y luego levantado la cabeza para volver a coser. En algún rincón del patio, el viento movía una cinta colgada. Era blanca, suave, y bailaba como si una cabra invisible aún caminara entre ellas. Pasaron los primeros meses en la nueva sede de la Casa Taller Esperanza como quien habita un sueño que no quiere terminar. Cada rincón construido con manos sencillas tenía una historia, cada banco de madera una lágrima superada, cada estante de telas un símbolo de lucha silenciosa. Las mujeres seguían llegando, no solo del pueblo sino de comunidades distantes, de valles perdidos entre cerros, de ciudades donde el ruido escondía el dolor. Algunas llegaban solas, otras con niños, otras con cicatrices aún abiertas. Pero todas, sin excepción, eran recibidas como hermanas. Clara organizó una pequeña ceremonia cada vez que una nueva mujer se integraba al taller. Le entregaban una aguja envuelta en cinta y una tela blanca. Luego, en círculo, le contaban historias. No de tristeza, sino de resistencia. Era su forma de decir, aquí no curamos con palabras, curamos con puntadas. La fama del taller crecía y con ello, las responsabilidades. Clara ya no podía encargarse de todo sola. Formó un pequeño consejo de coordinación con mujeres que habían demostrado compromiso. Así nació la idea de dividir el taller en áreas: bordado tradicional, costura práctica, reciclaje textil, lectura para niños y cocina comunitaria. Mari, que había empezado con miedo, ahora lideraba las finanzas con precisión. Martina, la hija mayor de Clara, ya adolescente, se convirtió en mentora de lectura. Incluso los más pequeños ayudaban, recogían flores, tejían cintas, ordenaban estantes. La casa taller se convirtió en un ecosistema vivo. Cada día nacía algo nuevo. Un día, llegaron 2 mujeres mayores, ambas con bastón, que caminaban despacio pero con los ojos brillantes. Habían escuchado sobre el taller en una feria en otra ciudad. Dijeron que querían enseñar a bordar flores que ya nadie bordaba. Las recibieron con aplausos. Los hilos viejos encontraron manos jóvenes y, juntas, revivieron patrones que habían dormido por décadas. Otro día, una niña de 9 años, de nombre Ana Lucía, llegó de la mano de su madre. No hablaba. Clara la vio esconderse detrás de los rollos de tela, asustada de todo. Pero poco a poco, la niña comenzó a tocar las telas, a pasar sus dedos por los bordados. En 2 semanas, ya hacía figuras sencillas. En 1 mes, sonreía. En 3, cantaba mientras cosía. Clara entendía que el taller era más que un lugar de producción. Era un santuario, un puente, una cuna. Pero también entendía que la lucha no había terminado. Algunas instituciones comenzaron a interesarse en replicar el modelo en otras zonas. Le ofrecieron expandirse, abrir filiales, capacitar profesionales. Clara escuchaba con respeto, pero respondía con firmeza. No buscaba crecimiento acelerado, sino profundidad. No quería ser un proyecto más. Quería seguir siendo una casa. Recibió invitaciones a congresos, charlas, encuentros de mujeres. Viajó por primera vez en avión para hablar en una universidad. Le temblaban las manos, pero habló con el corazón. Yo no soy académica,
dijo. Pero sé lo que es bordar con el estómago vacío. Sé lo que es mirar a un hijo y no tener nada que ofrecerle más que una caricia. Y sé lo que pasa cuando una mujer encuentra una aguja y otra que le diga, vos podés. Esa frase quedó grabada. Fue compartida en redes, escrita en carteles, reproducida en camisetas. Pero Clara no se dejaba marear por los aplausos. Volvía al pueblo, se arremangaba la blusa y seguía cosiendo. Un día, regresando de uno de esos encuentros, encontró a sus hijos esperándola en la puerta del taller. Ya todos estaban más grandes. Martina hablaba con voz decidida, Julián había crecido y ayudaba con la madera, Rosita cocinaba pan con harina donada. Clara los miró y sintió que su historia personal ya no le dolía. No porque la hubiera olvidado, sino porque la había transformado. Esa misma semana, ocurrió algo que cambió el ritmo del taller. Un incendio destruyó varias casas en una comunidad vecina. Mujeres que apenas estaban comenzando a organizarse perdieron todo. Clara, sin dudar, reunió a su equipo y dijo, vamos a ayudar. Prepararon mantas, ropa, alimentos, utensilios. Llevaron carpas, telas, herramientas. Pero no solo eso. Llevaban también historias. Y puntadas. Y tiempo. En ese gesto nació algo nuevo, la Brigada de Mujeres Tejedoras. Cada vez que una comunidad sufría un desastre, un abandono, una injusticia, ellas acudían. No con discursos, sino con costura, con pan caliente, con palabras suaves y presencia firme. La primera vez que llegaron a un albergue, una mujer mayor las abrazó y dijo, pensé que Dios se había olvidado de nosotras. Pero ustedes son la respuesta. Clara volvió esa noche con los pies cansados pero el alma erguida. Ya no era solo la madre que sobrevivió. Era la mujer que reconstruía. La casa taller se convirtió en referente. No solo por lo que enseñaban, sino por cómo lo hacían. Mujeres que nunca habían sido escuchadas ahora dictaban talleres, lideraban comisiones, firmaban acuerdos. Una de ellas fue invitada a hablar en el Parlamento regional. Otra escribió un pequeño libro con cuentos de su infancia. Clara las veía y sentía que cada una era una semilla germinada. Que el dolor no era el final, sino el surco donde nacía la flor. Un día, mientras recogía papeles en la oficina del taller, Clara encontró una caja antigua. Dentro había dibujos de sus hijos cuando eran pequeños, casas, soles, una cabra con alas. Rió, lloró. Acarició esas hojas como quien acaricia la vida misma. Se sentó en la silla de madera, cerró los ojos, y en su mente apareció Blanquita. No como un animal, sino como un símbolo. Como un espíritu que la había guiado en la noche más oscura. Gracias, compañera, susurró. Todo esto, de alguna forma, lo hicimos juntas. La nueva sede de la Casa Taller Esperanza respiraba cada mañana con voces de mujeres, risas de niñas, el roce de telas y el susurro de agujas que parecían tejer más que hilos, tejían destinos. Clara despertaba al alba, como siempre, con el canto del gallo y el aroma del café recién hecho, salía al patio y, antes de abrir la puerta de madera pintada con flores, miraba el mural donde una cabra blanca, su vieja compañera, ya ida, parecía sonreír entre hilos dorados. Cada rincón de aquel espacio tenía memoria. Las mesas de madera, hechas a mano por hombres del pueblo, guardaban las primeras puntadas. Las ventanas grandes dejaban entrar el sol, iluminando mantas bordadas con nombres reales y esperanzas sinceras. En un rincón, flores medicinales crecían en macetas improvisadas. En otro, niños dibujaban con tiza sobre el suelo de barro, mientras las mujeres cosían, hablaban, reían. Llegaban cada vez más mujeres, unas escapaban de peleas, otras huían del silencio, otras simplemente buscaban un lugar donde volver a creer en sí mismas. Las recibían con el rito del círculo, un abrazo, una aguja envuelta en cinta, una tela blanca, un gesto simbólico que decía, bienvenidas, estás en casa. A veces, las nuevas llegaban con los hombros encogidos, la mirada baja, la voz temblorosa. Pero al primer hilo que atravesaba la tela, algo cambiaba. La punta punzaba el alma antigua, y al salir por el otro lado dejaba una hebra nueva, dignidad. Los hilos formaban flores, mariposas, voces escondidas. En pocos meses, el taller se transformó en una comunidad viva. Hilos se cruzaban con historias, lágrimas con risas, miedo con coraje. Y Clara, que al principio sostenía el taller con su propio esfuerzo, entendió que ahora era solo el corazón de algo mayor. Delegó responsabilidades. Mari administraba las finanzas con pulso firme, Mireya organizaba los grupos nuevos, Martina enseñaba lectura a las niñas mientras cosían,
Rosita cuidaba la cocina comunitaria, los niños pequeños barrían, pintaban, cargaban telas. El taller dejó de ser solo costura. Era escuela, refugio, hogar. Un día, mujeres mayores llegaron desde lejos, queriendo rescatar patrones antiguos, flores bordadas que parecían perdidas en el tiempo. Las recibieron con abrazos. Sus manos arrugadas devolvían vida a puntadas viejas. Una niña de 9 años, Ana Lucía, acudió por curiosidad, tímida, encogida. Al tocar la tela, algo despertó, pasó sus dedos, pasó la aguja, y salió un pétalo. En semanas, sonrió. En meses, cantaba mientras bordaba. Esa niña, como muchas, ahora sabía que sus manos podían crear. Era belleza. Era dignidad. Pero la paz no implicaba descanso. Con el crecimiento, vinieron desafíos. Instituciones ofrecían replicar el modelo en otros pueblos. Querían filiales, expansión, burocracias. Clara escuchaba con respeto. No quiero fábricas, decía. Quiero que siga siendo casa. Profundo, humano, real. Prefirió organización lenta, con alma. Recibió invitaciones a congresos, conferencias, encuentros de mujeres. Viajó por primera vez en avión para hablar ante un auditorio. Le temblaban las manos. Pero su voz era firme. Habló de agujas y niños dormidos de hambre, de noches frías y de primeras puntadas. Dijo, no soy académica. No tengo títulos. Pero sé lo que es coser con el estómago vacío. Sé lo que es mirar a tus hijos y no tener nada más que una caricia. Y sé lo que sucede cuando una mujer levanta la aguja y otra le dice, vos podés. Esas palabras recorrieron pueblos, corazones. Pero cada vez que bajaba de un escenario, caminaba los caminos de tierra hacia su taller, se arremangaba y volvía a coser. Una tarde regresó a casa y encontró a sus hijos más grandes, llenos de vida. Martina hablaba con decisión, Julián construía mesas, Rosita cocinaba pan casero, los niños mientras tanto reían, soñaban, dibujaban. Su historia ya no dolía. Se había transformado. Y aquella semana, la solidaridad del taller se extendió más allá de paredes. Un incendio en una comunidad vecina destruyó casas, sueños, ropa, esperanza. Sin dudarlo, el equipo organizó una brigada de mujeres tejedoras. Llevaron mantas, ropa, utensilios, cariño. Pero sobre todo, llevaron historias compartidas, manos dispuestas, presencia real. Llegaron, cosieron, abrazaron, distribuyeron. Una mujer mayor, con la mirada húmeda, les dijo, creí que Dios se había olvidado de nosotras. Pero ustedes son la respuesta. Fue un momento de dolor, sí, pero también de renacimiento. La casa taller dejó de ser solo un refugio propio. Se convirtió en semilla de comunidad, en faro para quienes perdían la esperanza. Mujeres volvieron a caminar erguidas, niñas a reír, madres a mirar a sus hijas y decir, sí, usted vale. Clara guardó una caja con viejos dibujos de sus hijos, casas con techo, soles, una cabra con alas. Sonrió, recordando los días de hambre, miedo y abandono. Cerró los ojos y recordó a la cabra blanca, no como animal, sino como espíritu. Susurró, gracias, compañera. Porque si una cabra fue viento de esperanza, una aguja se convirtió en puente. Y ese puente hoy era real. El sol amanecía lento sobre el pueblo, iluminando la tierra rojiza y las tejas viejas de las casas que aún dormían, pero en la casa taller Esperanza ya había movimiento, el olor a café fresco salía por las ventanas abiertas y se mezclaba con el sonido suave de las tijeras y las máquinas de coser. Clara caminaba entre las mesas saludando a cada mujer con una palabra cálida, como si cada mañana fuera una bienvenida nueva, porque así lo sentía, cada día que una mujer regresaba al taller era una afirmación de vida, de fe, de que todo lo construido no solo servía para coser mantas sino también para remendar almas. En esos días Clara recibió una carta inesperada, venía del extranjero, escrita a mano y firmada por una mujer llamada Lucía Márquez. Decía haber escuchado la historia del taller en una conferencia en Quito, y que dirigía una red de cooperativas textiles en Perú y Bolivia que querían hermanarse con proyectos que tuvieran alma. La carta no pedía ni ofrecía dinero, solo proponía un intercambio, experiencias, saberes, tejidos, cartas entre mujeres que no se conocían pero que compartían los mismos dolores y esperanzas. Clara leyó la carta en voz alta frente al círculo del taller, algunas lloraron en silencio, otras aplaudieron, todas sabían lo que significaba, su historia cruzaba fronteras, no solo en mapas sino en corazones. A partir de ese día, comenzaron a bordar con más intención,
sabiendo que cada manta, cada pañuelo, podía llevar mensajes que viajarían lejos. Escribieron cartas bordadas, pequeñas frases en español y quechua, y las enviaron junto con sus creaciones. Semanas después recibieron respuesta, paquetes con tejidos andinos, cartas llenas de flores dibujadas, fotografías de mujeres con rostros parecidos a los suyos, sonriendo frente a casas humildes pero llenas de color. Clara guardó cada carta como si fueran tesoros. Entendía que la revolución que habían iniciado ya no era solo suya, era continental, ancestral, una red de mujeres que no necesitaban grandes medios para tejer resistencia, solo aguja, tiempo y fe. Entre tantas actividades surgió un nuevo sueño, enseñar a las adolescentes del pueblo un oficio con sentido. Muchas dejaban la escuela por cuidar hermanos, por pobreza o por falta de rumbo. Clara propuso un programa de formación integral, bordado, lectura, escritura emocional, salud femenina y valores. No era una escuela tradicional, era un espacio donde las niñas podían ser niñas y al mismo tiempo mujeres en proceso. La llamaron las hijas del hilo. Cada sábado por la mañana el salón grande se llenaba de voces jóvenes, risas tímidas, historias compartidas. Una de ellas, Estrella, tenía solo 12 años y cuidaba a 3 hermanitos mientras su madre trabajaba en el campo. Llegó callada, con ropa prestada, pero con una mirada que lo absorbía todo. A los pocos días ya guiaba a otras niñas en las puntadas más finas. Clara la observaba y pensaba en su propia infancia, en lo distinto que habría sido si hubiera tenido un espacio así. Entonces redobló su compromiso. Ningún alma pequeña debía crecer sin sentir que era valiosa. Mientras tanto la vida cotidiana seguía, con sus pequeñas luces y también con sus sombras. Un día llegó al taller una mujer desconocida, su rostro era duro, llevaba a un niño de la mano y apenas saludó, dijo llamarse Yolanda y pidió trabajo sin rodeos. Clara la invitó a sentarse, le ofreció té, le explicó que allí no daban trabajo sino bienvenida, que primero era necesario escuchar, conocerse, tomar hilo. La mujer no respondió, solo observó. Se quedó 3 días sin hablar con nadie, pero en el 4.º día bordó una mariposa pequeña en un trozo de tela azul. Al terminar la miró largo rato y dijo en voz baja, nunca creí poder hacer algo bonito. Desde entonces no faltó un solo día, cada mujer que llegaba traía una historia, algunas rotas, otras enterradas bajo capas de rabia, pero todas encontraban lugar. El taller no juzgaba, solo abrazaba. En uno de los encuentros mensuales, Clara propuso hacer una exposición abierta al público, no para vender sino para contar, mostrar al pueblo y a los visitantes que lo que allí sucedía no era caridad ni asistencialismo, era arte, memoria, justicia. Las mujeres prepararon mantas, muñecas, pañuelos, pero también textos bordados, poemas cosidos a mano, fotos antiguas, objetos con historia. Llamaron a la muestra lo que nuestras manos callaban. El día de la exposición llegó gente de todos lados, hombres curiosos, jóvenes estudiantes, turistas, incluso autoridades, pero lo más importante fue que vinieron otras mujeres que nunca se habían animado a entrar. Lloraron al ver sus propias vidas reflejadas en las telas. Una de ellas abrazó a Clara y le dijo, gracias por abrir esta ventana, yo creía que solo a mí me dolía así. Esa noche Clara no pudo dormir, caminó por el patio bajo la luna, pensó en todo lo vivido, en la cabra que la había acompañado cuando no tenía nada, en el miedo, en los días de lluvia, en la muerte que había rozado a su hija, y también en las nuevas vidas que nacían cada día en esas puntadas. Comprendió que el taller ya no era solo un lugar, era un lenguaje, una forma de decir estamos vivas incluso cuando todo parecía decir lo contrario. Al día siguiente colocaron una nueva frase bordada en la entrada, decía, aquí cosen mujeres que no se rindieron. Y cada visitante que la leía sabía que no era una metáfora, era la verdad más real. Las semanas siguientes llegaron cargadas de sueños nuevos y desafíos inesperados. El sol entraba cada mañana por los vitrales de la sede de la Casa Taller Esperanza y encontraba manos ocupadas desde temprano, bordando, cosiendo, planchando, arreglando telas viejas para darles vida otra vez. Clara ya no caminaba sola en su misión, detrás de ella, un equipo vibrante de mujeres sostenía aquello con fuerza. Mari revisaba cuentas, planificaba compras de hilo, telas, Mireya organizaba grupos de aprendizaje, Martina enseñaba lectura a niñas y niños que llegaban tímidos, con ropa sucia, con el miedo de no ser bienvenidos. Cada puntada daba forma a una esperanza pequeña, a un futuro distinto. Un día, en medio del taller lleno de ruido y risas, entró una mujer mayor que caminaba con lentitud. Se apoyaba en un bastón, su rostro era surcado por arrugas, sus ojos cargaban historias. Dijo llamarse Doña Alma, y explicó con voz temblorosa que había llegado desde un pueblo distante, tras perder su casa por una inundación,
estaba sola, sin familia, con miedo de volver a empezar a los 70 años. Las mujeres del taller la recibieron sin dudar, le ofrecieron tela, aguja, hilo y una silla al lado de una máquina. Doña Alma negó al principio. «Ya soy vieja, niñas», susurró. «No sé si vale la pena». Pero Clara la miró a los ojos y respondió: «Aquí no hay edad para volver a creer. Solo ganas de coser y de vivir». Esa tarde, mientras la luz del atardecer teñía las mantas con tonos dorados, Doña Alma dio su primera puntada. Silenciosa, insegura. Y cuando la tela cedió ante la aguja, su rostro se relajó, sus manos dejaron de temblar. Sus compañeras aplaudieron. No fue solo una puntada más. Fue una promesa de dignidad, de que nunca era tarde para renacer. Pasaron los meses, y la casa taller ya no era solo costura, era símbolo. Las mantas bordadas viajaban a otros pueblos, llegaban a manos de mujeres que habían oído hablar de las bordadoras de esperanza. Llegaban cartas: «Gracias por devolverme las ganas de creer en mí misma», decía una de ellas. Otra: «Cuando bordé por primera vez, entendí que mis cicatrices también podían coserse con cuidado». Cada mensaje llegaba al taller y era leído en voz alta ante todas, como bendición. Entonces Clara pensó: necesitamos más. No basta con curar unas cuantas heridas. Hay que llevar este taller al mundo. Organizó con su equipo un plan: abrir un pequeño centro editorial. Allí podrían registrar historias, testimonios, poemas bordados, cartas entre mujeres. Crearían un libro colectivo, una antología viva de voces silenciadas, para que quienes nunca habían tenido voz pudieran contar, a través de letras y hilos, su propia historia. Reclutaron a algunas de las mujeres más creativas. Rosita coordinaría testimonios, Mireya revisaría la edición, Martina y otras jóvenes se encargarían del diseño y del arte. Cada historia vendría acompañada por una pieza bordada, un pañuelo, una manta, un delantal. El centro editorial funcionaría desde la propia sede del taller, en una sala adaptada como biblioteca imprenta artesanal. El proyecto fue recibido con entusiasmo. Algunas mujeres lloraron al pensar que sus palabras, sus heridas, tendrían un hogar donde nunca serían borradas. Al cabo de 3 meses, ya tenían suficientes testimonios, historias de abandono, de violencia, de hambre, de pérdida, pero también de resistencia, de solidaridad, de renacimiento. Prepararon el primer volumen, Hilos de Esperanza, voces que no se rinden. La presentación fue sencilla, en la plaza del pueblo, bajo un toldo blanco, con mantas bordadas colgadas como estandartes. Llegaron vecinos, mercados ambulantes, curiosos, delegaciones de pueblos cercanos. En uno de los discursos, Clara dijo: «Este libro no es mío. Es de cada mujer que se atrevió a soñar, a coser, a hablar. Es de las que quedaron atrás, y también de las que vendrán». Un silencio reverente siguió. Y luego, aplausos, abrazos, lágrimas. Una anciana del público, con la mirada húmeda, estrechó su mano. «Nunca imaginé que mis manos tuvieran fuerza», murmuró. «Gracias por mostrarme que aún puedo escribir mi historia». Esa noche, el taller celebró. Hubo panes, dulces, canciones al calor de una fogata improvisada. Las mujeres compartieron sueños: expandir la antología, traducirla a otras lenguas, usar los ingresos para becar niñas vulnerables, abrir sedes hermanas en pueblos remotos. Las posibilidades parecían infinitas. Pero Clara, al mirar las estrellas, recordó el dolor, la humillación, el miedo. Y una palabra le vino al alma: responsabilidad. No podemos fallar, pensó. No a las que lloraron con miedo, no a las que aún están por llegar. Y en esa noche silenciosa, decidió algo más: dedicar cada día de su vida a coser esperanza. Porque más que telas o palabras, lo que bordaba era dignidad. Pasaban los días y la casa Taller Esperanza se convertía en un faro cada vez más visible para aquellas mujeres que caminaban entre sombras. Llegaban de lejos, guiadas por las historias que corrían de boca en boca, por las cartas bordadas que viajaban en mantas, por el murmullo de un lugar donde el dolor no se ocultaba sino que se abrazaba. Clara recibía a cada una con la misma mirada serena, con las manos abiertas, con la certeza de que no importa de dónde vengas sino hacia donde puedes volver a soñar. En ese tiempo, una mujer joven llamada Milagros cruzó las montañas con un hijo en brazos y una bolsa de ropa vieja. No hablaba mucho. Llevaba los ojos bajos, el andar rápido, el cuerpo tenso. Dijo que venía de un pueblo donde las mujeres aún eran invisibles, donde los golpes no se denunciaban, donde la pobreza era parte del aire. Clara la sentó, le sirvió una taza de té,
le mostró una aguja y una tela. Milagros no entendía cómo una simple costura podía sanar algo, pero lo intentó. Esa tarde bordó el contorno de una casa. Al día siguiente, agregó un árbol. A la semana, un sol. Cuando terminó su primera manta, lloró en silencio. Nunca tuve una casa así, dijo. Pero ahora creo que puedo construirla. Ese era el milagro del taller. No prometía respuestas, pero ofrecía espacios. No negaba las heridas, pero enseñaba a bordarlas con hilos firmes. Entre tantas mujeres que se sumaban, Clara notaba una fuerza colectiva que crecía. Ya no era ella la que llevaba la carga sola. Ahora era un movimiento. Un latido común. Así nació la idea del primer encuentro nacional de mujeres bordadoras. No por fama, sino por encuentro real. Querían compartir experiencias, técnicas, canciones, recetas, pero sobre todo abrazos. Escribieron invitaciones bordadas a mano. Las enviaron a diferentes regiones. Algunas tardaron semanas en llegar. Pero llegaron. Y un mes después, comenzaron a llegar mujeres de todo el país. Algunas en burro, otras en camionetas, algunas a pie. Venían con sus propias telas, sus historias, sus heridas. El pueblo se llenó de color, de acentos distintos, de risas nuevas. Los niños no entendían mucho, pero sabían que algo importante ocurría. Las plazas se convirtieron en salones improvisados. Las cocinas en espacios de conversación. Durante 3 días compartieron bordados, comidas típicas, danzas. Se leyeron cartas en voz alta, se cantaron canciones antiguas, se honraron a las abuelas, se bordó en círculo mientras una hablaba y las demás escuchaban. Clara observaba todo con emoción contenida. Había soñado con esto, pero no imaginó que fuera tan potente. En la última noche, organizaron una vigilia. Cada mujer llevaba en la mano una tela con un símbolo propio, una flor, un nombre, una lágrima. Se colocaron en círculo. En el centro, un fuego pequeño. Y una a una, leyeron lo que habían bordado. Algunas temblaban. Otras lloraban. Todas hablaban con una voz que venía desde el fondo del alma. Clara fue la última. Se paró frente al círculo, sacó de su bolsa una vieja manta. Era la primera que había bordado cuando aún vivía con doña Tomasa. Tenía un sol torcido, una cabra blanca, 5 siluetas de niños, un corazón. Esta fue mi primera esperanza, dijo. Hoy sé que no estoy sola. Hoy sé que muchas caminan conmigo. El silencio fue absoluto. Luego, una ovación. No de aplausos ruidosos, sino de miradas que decían, yo también. La vigilia terminó en abrazos, en lágrimas, en cantos suaves. Las mujeres regresaron a sus pueblos llevando en sus mochilas no solo telas, sino fuerza. El taller quedó en calma al día siguiente. Clara caminó entre las sillas vacías. Tocó los retazos olvidados. Miró el mural de Blanquita. Suspiró. Pero no por tristeza, sino por gratitud. Sabía que algo había cambiado para siempre. Esa semana, decidieron abrir una nueva ala en el taller, el espacio de sanación. No médica, sino emocional. Allí habría un rincón de silencio para escribir, otro con hierbas para infusiones, una mesa de dibujos libres, una pared donde cada mujer podría dejar una frase bordada. Lo llamaron el refugio. Y aunque era pequeño, se convirtió en el corazón del taller. Allí, muchas mujeres encontraron por fin el valor de hablar de lo que habían callado por años. Clara lo sabía, coser es un acto de resistencia, pero hablar también lo es. Y así seguía, entre hilos, palabras, silencios y abrazos, construyendo algo que ya no era solo suyo, sino de todas. La luz del amanecer entraba por las ventanas grandes de la nueva sede, dibujando sombras suaves sobre los estantes repletos de telas bordadas, mantas terminadas, delantales, pañuelos con frases de esperanza, los estantes que parecían cargar con la historia de muchas vidas reconstruidas. Clara caminaba descalza sobre el suelo de madera, sentía el leve crujido debajo de sus pies y escuchaba el murmullo de las máquinas de coser encendiéndose una por una, como si despertaran de un sueño viejo para confeccionar futuro. Aquella mañana, mientras revisaba pedidos que llegarían a pueblos lejanos, recibió una visita inesperada, un grupo de mujeres jóvenes de una ciudad grande, delegadas de una organización de derechos humanos que trabajaba con reinserción social. Vinieron con carpetas, cámaras, preguntas delicadas. Decían que querían aprender de su experiencia, documentar el taller, conocer cómo un proyecto tan pequeño, una madre sola, 5 hijos, una cabra, había logrado reconstruirse y transformar otras tantas vidas. Clara las recibió con modestia.
No sabía hablar de estadísticas ni hacer balances contables. Pero sabía lo que se sentía al coser con el estómago vacío. Las llevó al salón principal, les mostró las mantas, las cartas bordadas, los rostros de mujeres que ya no lloraban, las miradas firmes. Y les contó todo, el abandono, el miedo, la soledad, pero también la fe, el hilo, la comunidad. Las visitantes tomaron nota, sacaron fotos, grabaron videos. Dijeron que querían replicar ese modelo, que veían en él algo raro y valioso, dignidad sin asistencialismo, transformación a pulso. Salieron comprometidas. Al cerrar la puerta, Clara sintió algo nuevo, responsabilidad. No era solo su taller. Era un ejemplo. Y los ejemplos pueden inspirar. Con esa visita nació un proyecto ambicioso, formar una red de talleres hermanados. No sería expansión como quien monta fábricas. Sería hermandad, cada taller con su identidad, sus costumbres, su historia, unidos por un propósito, devolver dignidad a quienes la habían perdido. Las mujeres del taller votaron, acordaron que cada 6 meses enviarían a otra comunidad un kit con mantas, agujas, telas y, sobre todo, cartas bordadas que contaban su experiencia. Así nació Red Esperanza. Primero unida por lágrimas, agujas y telas, luego, por destinos compartidos. Una tarde, mientras cosían nuevas mantas, recibieron un mensaje por correo. Una escuela de arte en la ciudad quería realizar una exposición itinerante con las piezas bordadas por las mujeres de la casa taller. Sería en galerías, plazas, centros comunitarios. La idea gustó, pero algunas dudaron. ¿Y si nos adulan y nos usan como símbolo?, preguntó Mireya. Clara respondió tranquila, no somos un símbolo. Somos mujeres reales. Si nos usan, que nos usen para visibilizar lo invisible. La exposición comenzó. Llegó a la capital, luego a otras ciudades. Gente que nunca imaginaron ver pidió mantas, pañuelos, herramientas. Algunos donaron telas, otros ofrecieron apoyo técnico. Pero lo más importante, escucharon. Escucharon historias de mujeres que habían sobrevivido, aprendido, enseñado. Mujeres que habían bordado con dolor y ahora bordaban con orgullo. En una de las inauguraciones, una periodista le preguntó a Clara si no temía que el taller se vendiera como proyecto, como tendencia. Ella contestó con voz firme, este taller no se vende. Se comparte. Porque lo que cosemos no son telas, cosemos dignidad, memoria, esperanza. Las mujeres del taller escucharon y aplaudieron. Esa noche, al volver al pueblo, Clara se sentó frente al mural de la cabra blanca. Las luces de la casa nueva iluminaban su figura, proyectaban su sombra en la pared. Cerró los ojos y recordó la puerta rota, el colchón delgado, los pies descalzos, el crujir del hambre, el llanto de sus hijos. Y luego pensó en todo lo construido, risas, hilos, mantas, letras. Respiró profundo. Sabía que cada puntada, cada palabra bordada, cada sueño compartido era una victoria. Sabía también que la verdadera lucha no terminaba. Que todavía había mujeres caminando en el polvo, cargando vergüenza, miedo, silencio. Pero la casa taller existía. Y con ella, la posibilidad de volver a creer, de volver a coser. Esa noche, escribió en su diario, sí, había comenzado un diario secreto. Mientras haya una mujer con manos temblorosas que necesite aguja y corazón para coser, no puedo descansar. Arrugó la hoja, la guardó en una caja con otras cartas bordadas. Se recostó, cansada, pero con la certeza de que el sueño no era de ella sola. Era de muchas. Y mientras la luna brillaba afuera, en el taller resonaban las agujas que no callaban. La madrugada traía un silencio antiguo cuando Clara abrió los ojos creyendo escuchar todavía el susurro de agujas sobre hilos, pero el taller dormía, solo el viento movía la cortina de la ventana y en su mente pausada reconoció que el tiempo continuaba su curso. Se levantó despacio, guardó el pequeño diario donde anotaba fechas, nombres, cuentas y sueños, y salió al patio. El aire estaba fresco, y bajo la luna, las sombras del jardín parecían danzar con las hojas de los árboles. Caminó hasta la esquina donde crecía una bugambilia florecida, tocó sus pétalos con la yema de los dedos y susurró para sí, seguimos. La casa taller Esperanza no era ya un refugio oculto entre montes y casas de adobe, había cobrado vida propia, una identidad tejida con puntadas, voces, caricias y sueños colectivos. Pero ahora, esa vida pedía crecer de nuevo, transformarse, enfrentar nuevos retos, romper nuevos silencios. Cuando regresó al interior del edificio, encontró a Mari revisando cuentas bajo la luz de una lámpara. Buenos días, dijo Clara con voz suave.
¿Llegaron ya los hilos que encargamos? Mari levantó la mirada con un leve cansancio comprobable en sus ojos. Sí, respondió. Pero no alcanzan. Hay otro pedido grande en puerta si aceptamos. Tenemos que hacer turnos rotativos. Clara asintió sin hablar. Misma aguja, mismo hilo, pero más manos, más historias. Sabía que ese ofrecimiento, el pedido grande, venía de una tienda en la ciudad, interesada en piezas bordadas con historias verdaderas. Era una oportunidad pero también un riesgo. La demanda podía agotar recursos, cansar voluntades, transformar el taller en fábrica. Caminó entre los bancos, tocó telas dobladas, cajas con cartas bordadas, mantas listas para entregar. Pensó en todas las mujeres que llegaron buscando cicatrizar heridas. No todas compartían fuerzas infinitas. Muchas llegaban con cuerpos vulnerables, almas exhaustas. No podía comprometer la esencia. Esa mañana convocó a una reunión en círculo. Como siempre tomó la palabra. Hoy tenemos una oportunidad grande, pero con ella vienen decisiones grandes. Podemos aceptar el pedido de la ciudad, producir en masa, o podemos rechazarlo, seguir siendo lo que somos, un hogar, un refugio. Hubo miradas tensas, rostros pensativos, mujeres jóvenes, madres, ancianas, adolescentes. Todas comprendían el peso del instante. Una a una hablaron. Tomasa tomó la cafetera, compartió el café. Mireya habló de números, de deuda, de telas prestadas. Rosita recordó lo que pasó cuando comenzaron. La calle, la humillación, el miedo. Martina, con voz firme, dijo: si este taller deja de sanar para convertirse en fábrica, muchas volverán a estar solas. El silencio volvió pesado. Finalmente, Clara respondió: entonces rechazamos el pedido. Prefiero 1000 mantas hechas con alma que un centenar sin corazón. Aplausos suaves recorrieron el círculo. Decisión tomada. Ese acto, renunciar al dinero por dignidad, fortaleció el taller más de lo que cualquier capital podría. Los días siguieron, con ritmo pausado, seguro. Las mujeres bordaban a su paso. Cada manta, cada pañuelo, cada delantal llevaba un nombre, una historia, un grito, un abrazo. Y aunque el crecimiento externo quedaba restringido, el crecimiento interno explotaba. Más mujeres llegaban, corazones se sanaban, redes se tejían. Entonces, una noticia sacudió la paz. Una epidemia de gripe recorría pueblos vecinos. Casas enteras quedaban vacías. Muchas familias no tenían recursos para medicinas ni alimentos. Al ver la escena, Clara decidió que la casa taller debía convertirse también en refugio de urgencias. Organizó lo que llamó la brigada de agujas y alimentos. Cada mujer aportó lo que pudo: mantas, ropa usada, leche en polvo, semillas, medicinas básicas. La sede se llenó de cosas, sí, pero sobre todo, de esperanza. Llevaron mantas a casas destruidas, entregaron pañuelos a viejos enfermos, regalaron mantas a niños que no tenían nada. En la travesía, Cruz, una señora de manos ásperas, cayó enferma. Clara la encontró dormida, pálida, con fiebre. Actuó sin dudar, organizó cuidados, llamó a voluntarias para limpiar, preparar infusiones, vigilar. Cruz se salvó y ese rescate colectivo se convirtió en leyenda. Las mujeres del taller dijeron que la casa no solo cosía dignidad, también salvaba vidas. Después de la crisis, algo cambió en la comunidad. Los que antes pasaban indiferentes comenzaron a mirar con respeto. Las autoridades del municipio visitaron la sede, conocieron los libros contables, las mantas bordadas, las historias guardadas. Propusieron colaborar, donar un generador, mejorar el techo, proveer agua potable. Clara escuchó, sintió gratitud, aceptó con humildad, pero puso condiciones. La casa seguiría siendo autónoma. Nadie dictaría su camino. Esa autonomía, ganada con sudor y lágrimas, ahora era responsabilidad. Con el generador, las máquinas de coser no dependían de la luz solar. Con el techo nuevo, el invierno no quebraría las paredes. Con agua potable, la salud sería más que un deseo. La casa prosperaba. Las mujeres crecían, los niños reían, pero algo más profundo nacía: confianza entre ellas, con ellas, para ellas. Una noche, al cerrar las persianas, Clara caminó hasta la mesa donde guardaba el diario secreto, las cartas bordadas, las primeras mantas. Abrió una carta vieja, arrugada por el uso. Era de una mujer que había ido al taller hace años. Con manos temblorosas, ojos humillados, decía: cuando me dieron la aguja, pensé que era un insulto, pero fue la herramienta que curó mi silencio. La leyó con voz baja, estremecida. Pensó en lo lejos que habían llegado, en la cabra que alguna vez salvó a sus hijos de la calle, en esa cabra que se convirtió en símbolo. Y cerró los ojos. Una lágrima cayó, pero no de dolor, de gratitud, de orgullo, de amor. Entonces tomó la decisión: registraría la casa taller como fundación, no para ganar dinero, sino para proteger el legado, para que ninguna mujer quedara sin lugar donde coser su dignidad. Esa noche durmió con el sueño tranquilo, como quien deja una semilla bajo tierra. Al amanecer, la luz del sol dio en el mural antiguo, donde la cabra blanca seguía mirando al mundo con ojos dulces. Clara sonrió. Sabía lo que eso significaba:
no estaban solas y nunca lo estarían. Las primeras luces del amanecer llegaban suaves al taller, dibujando sombras largas sobre las mantas bordadas, los retazos de tela, las agujas y los hilos aún sueltos. Clara abrió la puerta y sintió el olor familiar a lona vieja y esperanza. Respiró hondo como quien despierta a una promesa, porque sabía que hoy sucedería algo distinto. Esa mañana llegó al taller una mujer de rostro serio, mirada inquieta, vestida con ropas limpias pero gastadas. Se presentó como Isabel y dijo que había viajado desde lejos, desde un pueblo donde la violencia había dejado huellas profundas. Perdió su casa, su hermano estaba preso, su madre murió hace años. No buscaba caridad, sino un lugar donde recomenzar. Clara la miró con ternura y le tendió una aguja con hilo azul, el color del cielo que alguna vez soñó, y una tela blanca. «Bienvenida», le dijo. «Acá nadie te pide historia. Solo tus manos y tu deseo de coserla. Sin preguntas, sin juicios». Y así Isabel empezó. Al principio sus puntadas eran temblorosas, los hilos se enredaban, la tela parecía rechazar su miedo. Pero cada tarde regresaba, siempre con una pieza nueva, un pañuelo, una funda, un delantal. Entre puntadas, lloraba a solas. Pero algo nacía en ella, confianza. No en el mundo, sino en sí misma. Con el paso de los días, Isabel se incorporó al taller como voluntaria, ordenaba telas, organizaba herramientas, ofrecía agua y té a las mujeres que llegaban. No pedía nada, solo sanación. Pero lo que recibía era más, dignidad recuperada. Un mediodía, mientras bordaban bajo la sombra de un árbol en el patio, una anciana llegó con un paquete. Dentro, una caja de madera antigua, llena de cartas amarillas, fotografías descoloridas y un trozo de tela. Dijo llamarse Doña Rosario. Hace años bordaba mantas, dijo con voz pausada. Pero la vida borró mis trabajos, mis recuerdos, mis fuerzas. Hoy, quisiera intentarlo otra vez. Las mujeres la rodearon, la abrazaron, le ofrecieron aguja, hilo, una silla. Doña Rosario, con manos temblorosas, impregnadas de historia, tomó la aguja y devolvió la primera puntada. Silenciosa, valiente. Esa puntada fue más que hilo atravesando tela, fue un puente entre pasado y presente, un reencuentro entre generaciones. Con ella nació la sección de memoria del taller, un espacio donde se recogían historias antiguas, bordados olvidados, cuentos familiares, fotografías. Cada objeto rescatado era transformado en manta, en panel, en estandarte. Esa misma semana, Clara organizó una exposición en la plaza del pueblo. Exhibieron mantas viejas remendadas, pañuelos restaurados, paneles con fotos antiguas, cartas bordadas, relatos. Llegó gente de pueblos vecinos, algunos pasaron de largo, pero otros se acercaron, leyeron, lloraron, recordaron. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, dijo: «Vi ahí mi infancia. Mi abuela cosía así. Pensé que esos días se habían perdido. Pero ustedes los despertaron». Esa noche, bajo las luces cálidas del taller, mientras algunas mujeres se quedaban bordando, otras conversaban y los niños jugaban en el patio, Clara sintió que algo esencial había sucedido. La herida colectiva comenzaba a sanar. El taller no solo curaba silencios, también reconstruía memorias. Con ese impulso, decidieron crear un archivo comunitario. Documentos, fotos, cartas, todo lo rescatado era guardado, organizado, digitalizado, para que las historias no se perdieran con el tiempo. Cada mujer que pasaba por la puerta contribuía, ya fuera con un pedazo de tela, una foto vieja, una lágrima, una historia. Entre las mesas, se escuchaba la voz de una niña pequeña que preguntaba mientras jugaba con hilos: «Mamá, ¿por qué guardan todo eso?». Una costurera respondió sin levantar la vista de su labor: «Para que el futuro recuerde que existimos». Esa frase quedó en el aire. Se convirtió en mantra, en bandera. Se multiplicó. Unos días después, Clara recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía antigua. Aparecía una mujer joven, con una manta bordada idéntica a una que ellas habían restaurado días atrás, y detrás, al fondo, una cabra blanca. En el reverso, un nombre escrito a mano: Blanquita. Su corazón dio un salto. Era la cabra que años atrás dio cobijo, calor y dignidad a sus hijos. La misma que, tras su muerte, se convirtió en símbolo del taller. Pensó en el camino recorrido, de la puerta rota al taller lleno de vida, de la humillación al abrazo, del abandono a la comunidad. Cerró los ojos y susurró: «Blanquita vive, en cada hilo, en cada palabra, en cada historia». Guardó la fotografía junto a las cartas,
al diario, a las mantas. Esa noche, en silencio, mientras las agujas seguían tejiendo, entendió que la esperanza no moría. Se transformaba. Y el taller, ahora más que nunca, era su casa. La luz temprana del amanecer se colaba por los ventanales altos de la sede, iluminando hilos sueltos y telas sobre las mesas, recordándole a Clara que cada mañana era una nueva letra en una historia que aún no terminaba. Caminó con paso lento entre mesas y resplandores, escuchando el murmullo de mujeres que ya estaban allí, revisando pedidos pequeños, doblando mantas, organizando nuevas telas. A su lado, una joven, Isabel, colocaba con cuidado agujas y retazos. Al fondo, doña Rosario deslizaba su bastón con delicadeza hacia una silla vacía, donde pronto se sentaría a bordar. El aire olía a café, a tela recién lavada, a esperanza. Pero también a memoria. Esa mañana Clara convocó una reunión especial. Todas se reunieron en círculo bajo el techo de madera, con la mesa llena de tazas y telas, el silencio acompañando el tamborileo de nervios. Hoy, dijo Clara con voz firme, quiero proponer algo nuevo. Hizo una pausa, miró a cada mujer a los ojos como quien relee antiguas cicatrices. Quiero que abramos un espacio de acompañamiento emocional permanente. No solo bordamos para sanar el cuerpo o el bolsillo. Bordamos para sanar el alma. Necesitamos contar con quien nos escuche, con quien entienda que detrás de cada puntada hay un dolor, una lucha, un anhelo. Algunas asintieron lentamente, otras bajaron la mirada recordando heridas. Entonces, en un gesto colectivo, decidieron abrir el refugio del hilo y la voz, un rincón dentro de la sede donde cada mujer pudiera venir a hablar, llorar, compartir, recibir apoyo. Un espacio con mantas suaves, tés calientes, cuadernos para escribir, hilos para bordar en silencio, para coser lo que no puede decirse con palabras. Desde ese momento, los sábados por la tarde ya no solo eran de costura, eran de encuentro profundo. Mujeres llegaban calladas, con dedos temblorosos. Se sentaban en sillas de madera, tomaban una manta, un hilo, un té. Y al primer bordado, soltaban lágrimas que parecían eternas. Una tras otra, compartían historias, golpes, pérdidas, ausencias, miedo, abandono. Y mientras cosían también memoria, dignidad, fuerza. A veces no había palabras. Solo el sonido de agujas atravesando telas, y el viento suave meciendo la bugambilia del patio, como si murmurara consuelo. Con el paso de los meses, ese espacio creció tanto como el taller principal. Las mujeres comenzaron a llamarlo nuestro refugio. Allí se leían cartas, se tejían redes de apoyo, se sanaban silencios. Una noche, después de la clase habitual, Clara se quedó sola en ese salón ya vacío. Caminó lentamente hasta una manta grande que había sido bordada por mujeres víctimas de violencia. La extendió sobre una mesa. Sobre ella colocó velas encendidas y una fotografía antigua, la de una cabra blanca de mirada dulce. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y pronunció en voz baja, para vos, compañera. Gracias por enseñarnos que la esperanza camina con patas humildes. Esa manta se convirtió en símbolo, manta de la memoria y de la promesa. Cada mujer que ingresaba al refugio recibió un pequeño fragmento de tela de esa manta, para que cosiera su historia, su palabra, su dolor, su fe. Y así, el refugio se convirtió también en un archivo viviente, donde cada puntada era testimonio. Un domingo, llegó al taller una delegación de representantes de derechos humanos de la región. Habían oído sobre la casa Taller Esperanza y querían conocerla. Entraron con lentes, carpetas, cuestionarios. Esperaban encontrar un proyecto social más, una estadística, un número. Pero se encontraron con mujeres de mirada viva, de manos curtidas, de voces firmes. Con un taller que no solo producía mantas, sino que reconstruía vidas. Salieron con el rostro conmovido. Uno de ellos, un abogado con barba canosa, tomó la mano de Clara y dijo, este lugar no merece solo admiración. Merece apoyo oficial, preservación, reconocimiento. Días después, llegó una carta del municipio. Ofrecían colaborar con la infraestructura, mejorar caminos, garantizar servicios básicos. Clara aceptó, pero pidió una condición. La casa taller seguiría siendo autónoma, gestionada por las mujeres, no por instituciones. Ese pedido fue firmado de inmediato. La autonomía, había aprendido, era tan vital como la aguja. Con ese respaldo, emprendieron mejoras, refacción del techo, instalaciones eléctricas, acceso de agua potable. Las mujeres del taller participaron todas, pintaron paredes, barnizaron mesas,
Plantaron un pequeño jardín de hierbas medicinales en el patio. Cuando terminaron, organizaron una fiesta sencilla. Hubo tamales, café, risas, música hecha con palmas y tambores caseros. Los niños corrían por los rincones, las mujeres bordaban y conversaban, la bugambilia florecía con intensidad. En medio de la fiesta, Clara se paró frente al mural de la cabra blanca y alzó una manta nueva, bordada con la frase, «Aquí vive lo que fue roto». Un silencio reverente siguió. Luego aplausos, abrazos. En ese momento supo que todo había valido la pena. Pero el mundo seguía girando, y nuevas luchas aparecían. Poco tiempo después, una crisis económica sacudió la región. Muchas familias perdieron trabajo, los negocios cerraron, la pobreza se extendió. Pero la casa taller no se detuvo. Abrieron una modalidad nueva, costura solidaria. Las mujeres producían mantas, ropa reutilizada, utensilios textiles que vendían a precio bajo en mercados urbanos, y con las ganancias ayudaban a las mujeres más vulnerables, madres solteras, ancianas, desempleadas. También organizaron trueques, tela limpia por productos agrícolas, mantas por trabajo en el campo, hilos por alimentos. Así, no solo sostenían el taller, sino que creaban una red de economía comunitaria, un tejido social de solidaridad real. Esa noche, al cerrar la sede, Clara se quedó mirando el patio vacío, el jardín iluminado por faroles y las mesas ordenadas. Sintió el cansancio en los hombros, pero también una paz profunda. Sabía que la lucha no terminaba, que había mujeres que llegaban con la esperanza rota. Pero ahora existía un refugio, una comunidad, una voz. Caminó hasta su escritorio, abrió el diario secreto, escribió unas líneas. Mientras haya una mujer que crea estar sola, tenemos que seguir tejiendo. Porque cada puntada es una semilla que florecerá en dignidad. Cerró el cuaderno, guardó la pluma. Apagó la lamparina. Y al salir al patio, vio la bugambilia moverse con el viento. Como un saludo esperanzado. Silencioso. Permanente. Se inclinó, tocó una flor, cerró los ojos. Y escuchó, en su corazón, el latido de tantas mujeres que ya no estaban invisibles. Que ya no callaban. Que ahora vivían. El viento suave de la mañana acariciaba las telas colgadas en el patio de la casa taller Esperanza como si quisiera leer las historias bordadas en ellas. Clara salió al exterior y respiró el aire fresco del alba, vio a las mujeres llegar con hijos, con bolsas, con rostros que mezclaban esperanza y cautela, las recibió con la mirada que solo conoce quien sabe lo que es salir de la nada para crear algo con sus propias manos. Hoy no era un sábado cualquiera, celebraban 5 años de la fundación oficial del taller. Mujeres que antes habían caminado bajo sombras ahora caminaban erguidas, con sus hilos, sus sueños, su dignidad restaurada. Las niñas corrían entre mesas, los niños coloreaban mantas en el suelo, y en el fondo, sobre un muro recién pintado, había un mural nuevo, un gran árbol cuyas ramas sostenían imágenes bordadas de rostros, casas, manos entrelazadas, y en el centro, una cabra blanca con ojos suaves, la misma que una vez la salvó de la desolación. A un lado del mural, una inscripción en hilo dorado decía, donde una madre fue abandonada, floreció comunidad. Clara se acercó al mural, caminó despacio con su bastón ya gastado por los años, y colocó su mano sobre la cabra bordada. Cerró los ojos y recordó el peso del pasado, la puerta rota, los colchones compartidos, las tortillas duras, los susurros de desprecio. Pero también recordó las puntadas en la oscuridad, los primeros bordados vendidos, el calor de una manta recién entregada a una madre que lloraba de gratitud. Abrió los ojos y sonrió, sintiendo que cada hilo, cada puntada, cada manta llevaba consigo un pedazo del dolor convertido en esperanza. Esa mañana organizaron una ceremonia sencilla frente al mural, mujeres de todas las edades, algunas con cicatrices visibles, otras con cicatrices invisibles, todas con manos curtidas, con historias distintas, pero unidas por el mismo deseo, construir. Se encendieron velas de colores sobre una mesa cubierta con una manta bordada colectiva. Cada mujer colocó sobre la mesa un objeto simbólico, una aguja vieja, un retazo de tela, una carta, una foto, un pedazo de cuerda, como ofrenda de su pasado, y luego levantaron juntas una manta blanca de tela nueva. Clara tomó la palabra con voz pausada, firme como aquellas primeras noches después del desalojo. Dijo que la casa taller no era un refugio para olvidos, sino un camino para renacer, que cada una había bordado sus silencios, sus dolores, sus ausencias, y esas puntadas ahora eran raíces que sostenían a muchas otras. Que la cabra blanca ya no estaba,
pero su espíritu vivía en cada mujer que emprendía con dignidad. Que la comunidad, antes indiferente, ahora reconocía su valor, no como caridad, sino como justicia. Cuando terminó de hablar, las mujeres aplaudieron, los niños corrieron hacia ella con flores de papel que habían hecho al amanecer, las voces se mezclaron en risas, en abrazos, en promesas. Esa tarde, contaron las mantas bordadas, los pañuelos, los delantales, las mantas reparadas, los encargos entregados, las familias asistidas, los talleres dados, las mujeres acogidas. Más de 300 historias. 300 venganzas de la vida convertidas en dignidad, en creación, en solidaridad. Contaron también las cartas que llegaron desde lejos, de mujeres que pedían ayuda, que ofrecían telas, que pedían aprender, que pedían cobijo. Contestaron cada una. Nunca rechazaron una solicitud. Porque entendieron que su deber no era producir objetos, sino preservar vidas. Al caer la noche, encendieron lámparas de aceite en el patio. La bugambilia florecía. El árbol crecía con sus ramas bordadas. Y en el aire flotaba el olor de telas nuevas, de tierra mojada, de café. Las mujeres se reunieron en círculo, tomaron hilos y agujas, y comenzaron a bordar en silencio. No hacían mantas esta vez. Bordaban palabras, nombres, fechas. Cada puntada era un testimonio: aquí vivimos. Aquí resistimos. Aquí existimos. Alrededor, los niños dormían cubiertos con mantas tejidas por sus madres. Las jóvenes soñaban con escuelas, oficios, futuro. Las ancianas tejían recuerdos. Y Clara, con la cabra blanca bordada sobre un muro, sintió que su misión había cambiado. Ya no era solo rescatar a su familia del invierno y el miedo. Era dar voz a las que no tenían, mano a las que temblaban, luz a las que vivían en la sombra. Esa noche, mientras las agujas punzaban las telas en un murmullo constante, tomó el pequeño diario que había enterrado bajo el primer techo inestable. Abrió sus páginas amarillentas, leyó nombres, fechas, promesas incumplidas, llantos. Luego miró las manos que seguían trabajando, las telas que se renovaban, las mujeres que reían. Guardó el diario. Y dijo en voz baja: no más silencios. Porque ahora sabía que cada puntada era un grito de dignidad, un grito de vida. Cuando las agujas callaron, apagaron las lámparas y salieron al patio, vieron en el cielo la luna llena. Clara alzó los brazos, como queriendo abrazarla. Y pensó en todas las mujeres que aún no conocían este refugio. En todas las que podían llegar mañana, con miedo, con pena, con manos vacías. Pensó en ellas y susurró: las espero. Luego caminó entre telas, entre mujeres, entre vida. Y mientras la bugambilia descansaba a su sombra, supo que un final no era más que un nuevo comienzo. Porque en la casa Taller Esperanza, cada historia rota se convertía en abrigo. Cada mujer herida tenía un nuevo nombre. Y cada puntada era un acto de fe invencible. Años después, cuando el tiempo ya había bordado canas en su cabello y calma en su voz, Clara fue invitada a una universidad de la capital para contar su historia. La presentaron como fundadora, como referente, como símbolo, pero ella, con su delantal de siempre y las manos aún marcadas por el hilo, subió al estrado y comenzó con sencillez. Yo solo era una madre con 5 hijos y una cabra. La sala entera se quedó en silencio. Contó sobre el hambre, el exilio, la humillación, pero también sobre el primer retazo de tela, sobre las mujeres que llegaron heridas y se quedaron bordando vida. Habló de cómo, a falta de respuestas, tejieron caminos y de cómo, sin querer, al abrazar el dolor de otras, encontró la redención de su propia alma. Al terminar, una joven del público le preguntó: ¿cuál fue el momento más difícil? Clara pensó por un instante y respondió: no fue dormir en la calle ni ver a mis hijos llorar de hambre. Lo más difícil fue creer que mi dolor no valía, que estaba sola, que no tenía derecho a levantar la voz. El resto fue solo aguja, hilo y amor. Aquel día, cuando regresó a su pueblo, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si el mundo también tuviera algo por llorar. Pero Clara caminó tranquila, sabiendo que la casa Taller seguía viva, con nuevas manos, nuevas voces, nuevas esperanzas. Porque la historia que empezó con una madre expulsada y una cabra fiel, no era solo suya, era la historia de todas las que se negaron a desaparecer. Y así, entre telas y cicatrices, entendió por fin que no importa cuán roto esté un corazón, si hay un hilo de dignidad, siempre se puede volver a coser la vida.